¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más. Bueno, a decir verdad, a la misma semana porque aún no es lunes y volvemos a abrir la terracita, esta vez en domingo, aprovechando que el Barça de Hansi Flick ha vuelto a jugar. Y claro, no podíamos aguantarnos hasta mañana. La temporada 25-26 ha comenzado con victoria en el amistoso ante Vissel Kobe en Japón, con goles de Eric García, Ronny Bargi, el canterano Odroi, con el debut de Marcus Rashford y Joan García, entre otros. Un triunfo que dejó algunos detalles interesantes de los que hablaremos con tranquilidad, sin el estrés de los malabarismos que muchos vivieron por la retransmisión del partido la mañana del domingo. Además hablaremos también de la polémica con Ter Stegen y el pulso que mantiene con el club, qué está pasando realmente, cómo acabará todo. De momento Flick le ha dado el dorsal 1 a Joan García y veremos cuánto tiempo más mantiene la capitanía el portero alemán. De eso va este episodio, del arranque del nuevo Barça de Hansi Flick, de canteranos que piden paso, de recién llegados y de los que quizá estén preparando ya la maleta. Y como siempre, con buena compañía, con jugador escondido, mensajes del contestador del oyente y atentos porque si lo estás escuchando el lunes tendrás también el último duelo de cuartos de final del Trivial y si es domingo tendrás que esperar a oír ese Trivial hasta mañana. Pero antes de empezar, como siempre, te pediría, porque no cuesta nada, que le des al me gusta en iVoox y YouTube, que nos pongas estrellitas en Spotify y si eres mecenas de Patreon, socio de Club TDP, a ti decirte gracias. Porque ya sois 110 los que seguís ahí al pie del cañón, incluso en verano, apoyando este proyecto, creyendo en TDP, con una fidelidad que sinceramente es de agradecer en los tiempos que corren, con tantísimo que ver, que leer, que escuchar y que apoyar económicamente. Que nos deis ese espacio a TDP, un sitio sin prisas, sin forofismos, con mirada crítica, es algo maravilloso y no viene mal recordarlo de vez en cuando. Así que gracias de corazón y ahora sí, arrancamos esta terracita 5x07 saludando a, por ejemplo, el amigo Gerard Faigués. Gerard, ¿cómo estamos? Hola Juanma, hola a todos, konnichiwa, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano? ¿Cómo va el pirateo, imagino? O la cuota del Barça One Plus Premium Ultra HD? Supongo que hablaremos de todo esto. Sí, hablaremos porque ha sido un domingo frenético de buena mañana. Bueno, buena mañana y buenas madrugadas, por ejemplo, para el amigo Juan Carlos Blaugrana, que el hombre aquí está al pie del cañón, como los mecenas de Patreon, porque se levantó a las 4 de la mañana para ver al Barça México. Juan Carlos, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Así es, a las 4 de la mañana, normalmente cuando es gira americana me toca mejor a mí y peor a ustedes, pero normalmente los partidos del Barça siempre me tocan a unas horas bastante impresentables. Me acuerdo también en los mundiales de clubes, que también son 6 de la mañana, 5 de la mañana, porque terminan siendo en lugares recónditos del mundo. Y bueno, tocando el tema un poco de la transmisión, yo la verdad es que me preparé desde antes y dije, a ver, lo del premium de 40 euros para ustedes, a mí no me sirve porque vienen descuentos en Barcelona y yo estoy en México, la realidad. Claro. Y también pensé que la plataforma YouTube ofrecía mejor certeza a la hora de que, no sé, miles e incluso podría haber millones de personas que se quisieran meter a ver el partido y YouTube está preparado completamente para ese tipo de transmisiones, así que decidí pagar, cosa que después no sirvió, que creo que lo platicaremos, pero bueno, decidí pagar lo que sería para ustedes 10 euros para poder ver la pretemporada del Barça. Bueno, pues de momento Gerard lo vio, Juan Carlos también vio el partido, eso ya está claro porque si no, no estarían aquí. Y también lo vio Tony Martínez, que está también por aquí en la terracita. Tony, ¿cómo estamos? Muy bien, Juanma, muy bien. ¿Qué tal, equipo? Yo sí lo vi, Paganini, completo. 39,90, Premium Pro. Es verdad que yo estoy en Barcelona y sí que es verdad lo que él comenta. Lo voy a intentar aprovechar lo máximo posible. Es un año. Yo espero que me den más contenidos en Barça One, por favor. Desde aquí un llamamiento a la plataforma, que me pongan partidos exclusivos, que me pongan cosas, por favor, para entretenerme.
pero sí, Paganini 39.90 ha merecido la pena. Para mí solo ya por este partido, suficiente. Aunque voy a ver toda la pretemporada, claro. Bueno, el Barça puso un comunicado después de todo lo que se montó, porque la gente no podía ver el partido, llegaron los códigos tarde a muchos socios, intentaron entrar, les aparecía en la pantalla que no tenían acceso, hubo gente que sí lo vio, pero gente que no, mucha, porque son muchos socios al final. Es que pensamos que el Barça son 4 socios o son los 110 mecenas del Club TDP. No, son mucha gente que se meten a la vez y de repente se bloqueó todo. El Barça habla de que hubo gente que intentó casi piratear o hackear todo esto. Yo, por ejemplo, puedo leer una cosa por aquí que me ha enviado el amigo Jaume Developer, que es mecenas también del Club TDP, que es un fenómeno, que es ingeniero informático, no puede entrar por audio porque está en la playa, como debe ser en estas fechas, y no tiene cobertura. Me ha mandado un texto que yo lo voy a leer por si alguno entiende la película, pues él lo explica muy bien. Me dice: hola Juanma, me gustaría ofrecer una perspectiva técnica sobre los problemas que se han experimentado con la retransmisión del amistoso entre Vissel Kobe y Barça. Como ingeniero de software con mucha experiencia en desarrollo web y gestión de datos, lo sucedido hoy nos lleva a varias reflexiones. El FC Barcelona optó por una retransmisión a través de su propia web para suscriptores culés premium, socios y peñistas, utilizando un código de acceso enviado una hora antes del partido. Si bien la intención de ofrecer contenido exclusivo es comprensible, la implementación técnica generó por lo visto frustración y yo mismo no pude ver el partido. Nos encontramos con una página de acceso que no requería identificación previa con credenciales habituales, sino únicamente un código de 8 caracteres, números y letras mayúsculas. Esta aproximación, al no integrar el acceso directamente con la autenticación de los suscriptores existentes, abre la puerta a vulnerabilidades. Un sistema basado únicamente en un código enviado por correo fácilmente compartible o susceptible a pruebas de fuerza bruta no es lo ideal para la gestión de acceso premium. Debido al hecho de no usar la plataforma Barça One y que no se use el sistema de identificación de suscripción Culers, es muy posible que esta decisión se deba a la subcontratación del servicio a un tercero, lo que podría haber limitado la integración con la infraestructura existente del club. Sin embargo, en cualquier caso, la priorización de la seguridad y una implementación robusta de los sistemas de acceso son fundamentales para garantizar una experiencia de usuario fluida y evitar este tipo de incidentes. Lo ocurrido subraya la importancia de un diseño cuidadoso y un testeo exhaustivo en proyectos de este calibre. Espero que sirva esto como aprendizaje para futuras implementaciones. Es mucho texto, yo lo sé, y de alguien que es experto en la materia. Cada uno lo habrá intentado ver como ha podido. Lo que es cierto es que al final el club vio la que se lió y puso el partido a la segunda parte en abierto por YouTube, que es por donde Juan Carlos lo ha visto, pagando una cantidad que yo creo que no son 39,90, sino que es un poquito menos, ¿no, Juan Carlos? No, bueno, hablando para que entiendan, en aquí pesos, en ¿no? el podcast fueron como 10 euros. 10 euros, claro. Aquí son como 210 pesos, pero para ustedes son como unos 10 euros, más o menos. Claro, pero ahí solamente entiendo que es lo que te da acceso es solo ver los partidos por YouTube. No hay todo lo que te incluye el Culers Premium que tiene, por ejemplo, Tony, ¿no? No. Ahí, bueno, de momento, salvo que el club ponga otra cosa, solo me salen los partidos de la pretemporada. Claro. Y ya, de hecho, se llamaba así como pase premium pretemporada, algo así, tal cual decía el pase. Eso, no me espero que me vayan a dar más aparte de los 3 partidos. Entonces, por ese precio, los 3 partidos, ¿no? Entendemos. Sí. Vale. ¿Tony? De hecho, en Barça One hay otra opción, aparte de la de 39,99 o 39,95, hay otra opción de 110 euros. Al final, esto es más un apoyo al club que quieras darle haciéndote socio o haciéndote partener de esto, que no tanto por ver los partidos. Que es un poco por lo que lo he hecho yo. 39,95, ese es mi apoyo al club este año, claro. Por lo menos este año. Y estoy planteándome hacer el de 110, pero bueno, tengo que verlo, analizarlo bien. No, claro, porque son 39,90 todo el año y que al final es una media de 3 euros con algo al mes. Es como el que se quiera ser socio de Club TDP, y tiro por aquí también la cuña. Ahora. Al final, claro, si haces un pago que lo puede hacer la gente en Club TDP, es que 5 euros al mes, si haces el pago anual te sale un descuento y te salen más barato mes a mes. O sea que si alguno quiere venirse a Club TDP, está invitado. Funciona un poquito mejor que lo que ha funcionado este partido, pero claro, no son 200.000 aficionados que quieran meterse ahí, porque al final, como decía Jaume en su texto, un código como este se comparte fácil, se puede piratear sencillo y se han saturado servidores, en fin, una locura, pero el partido se ha visto. Yo he podido ver sobre todo intensamente la segunda parte, que me ha gustado más de lo poquito que vi de la primera, y no sé, Gerard, a ti, en líneas generales, el partido, primera piedra de toque de la pretemporada, ¿qué te ha parecido? Pues mira, yo que he visto más o menos al revés que tú, que la primera parte la he visto más intensamente, me ha gustado, en líneas generales, me ha gustado mucho todo el partido, porque la sensación que me ha dado es que el Barça sigue con la línea de trabajo que ya vimos la temporada pasada.
Imagino que a lo largo de la pretemporada y de la temporada veremos que van cambiando cosas que quizás el año pasado decíamos que tenía que mejorar. Creo que hemos visto que la presión alta sigue, que la línea defensiva adelantada o muy adelantada sigue en funcionamiento. En muchas fases del partido, fase ofensiva, los centrales, prácticamente ambos centrales estaban en territorio o en campo del Vissel Kobe. Y luego me ha gustado de la primera parte ver que ha sido Gavi el que jugaba un poco más atrás, en esas 3 escalas o 3 escalones que tiene el centro del campo. Ha sido Gavi el que jugaba más por detrás, Pedri en el medio, digamos, y Fermín esa especie de media punta. Y luego hemos visto en la segunda parte, que creo que también es bastante interesante, que ha sido Casado el que jugaba más atrás, la mayoría de minutos, y ante el juego con Araujo y Christensen de centrales, que Araujo ya sabemos que de todo lo bueno que tiene la salida de balón quizás no es su fuerte, y Christensen, a pesar de que juega muy bien por la izquierda, no es un central zurdo como sí es Íñigo Martínez. En varias veces bajaba Casado hacer esa salida de 3, que quizás en la primera parte no lo he visto tanto, en la segunda sí que he visto algún momento puntual en el que esto se ha producido. Y sobre todo otra cosa que a mí me gusta bastante, ya eso es a gusto personal, y que puedes hacer tanto con Marcus Rashford, partiendo muy abierto de izquierda que se mete hacia adentro, como con Rafinha, que hoy me ha costado ver al principio que era Rafinha, porque con esa cinta en la cabeza parecía el arrebato. Pues lo mismo, ¿no? Que tienes en ambos perfiles jugadores extremos muy abiertos, que Lamine se la juega en el 1 contra 1, que en la izquierda Rashford y sobre todo Rafinha, que lo sabemos, se van muy por dentro, dejan espacio al lateral, o sea que un equipo muy ancho y bastante buena circulación de balón para ser el primer partido de pretemporada. El Barça, que formó de inicio, por si alguno no lo sabe, porque habrá gente que a lo mejor no ha podido ver el partido todavía y está oyendo esto sin haberlo visto. No habrá, bueno, spoiler ya, la gente lo sabe cómo ha quedado el partido, 1-3, aunque lo tenga que ver después. Pero el 11 del Barça de inicio: Joan García en portería, Eric García, Cubarsí, Íñigo Martínez, Valde, Gavi, Pedri, Fermín, como decía Gerard, Rafinha, Lamine y Ferran Torres. Un 11 muy titular de la pasada temporada, posiblemente, y con un cambio radical en la segunda parte. Salieron prácticamente pues un 11 nuevo, ¿no? Con Lewandowski, Araujo, Rashford, Christensen, Casado, Bargi, Olmo, De Jong, Koundé y Chesney. Después hubo un par de cambios más, porque Rashford jugó unos 30 y pico minutos aproximadamente, no tiene todavía ritmo de entrenamientos, y también Jofre Torrens, que había salido a la segunda parte, dejó su lugar a Gerard Martín. Y con todo eso, y lo que ha dicho Gerard, Juan Carlos, tú a las 4 de la mañana, que por cierto, 4 de la mañana uno se pone a ver el fútbol, y yo no sé cómo funciona el cerebro, pero yo recuerdo la época en la que veía la NBA y me levantaba a ver a Andrés Montes con Daimiel comentando la NBA. Claro, yo estaba un poquito de aquella manera. Yo sobre todo lo veía para verlos a ellos y escucharlos a ellos y disfrutar con ellos. Pero el baloncesto, bueno, lo veía y tal, porque a esa hora, con un café, bueno, te puede arreglar algo. Pero ¿tú cómo viste el partido? ¿Qué recuerdos tienes todavía? Aunque has dormido después, creo, ¿no? Sí, bueno, como comentas, me hice un café. O sea, eso para empezar, porque cerveza ni nada. A esa hora es café y alguna galletita para despertar. Y la realidad es que sí, o sea, mi perspectiva sobre todo de la primera parte, es que el Barça entró pensando, eso es pretemporada. Y el Kobe ya tiene más de 20 partidos de temporada regular. Y se notó muchísimo. O sea, la intensidad que puso el equipo japonés fue muy buena, en el sentido de que al Barça fue como, despierta, esto no es una broma, no es un juego. Aunque sea el primer partido, te mueras de calor y tengas mucho jet lag, que eso también creo que fue un factor, el hecho de los vuelos, porque no es lo mismo viajar de noche y poder dormirte todo el vuelo, a llegar en la mañana y ya empezar mal con los horarios. Pero la realidad es que yo sentí al equipo un poquito bajo de nivel. Después quiso compensar y no le alcanzó precisamente. Bueno, vino el gol, vinieron algunas desconexiones con el empate, y al equipo lo vi mejor en la segunda parte, a pesar de que se cambió todo la plantilla en la segunda parte. Pero incluso yo creo que Flick habló con los jugadores y fue, a ver, esos jugadores de Kobe se están dando la vida por ganarnos, y hay que ganar, y es como si fuera un partido de temporada regular. Tienen que demostrarme que pueden dar, y acuérdense que esto es al 200% en cada partido, no importa si es pretemporada. Yo creo que también, a mi parecer,
no me encantó tanto a Gavi en la base, o sea, porque siento que la salida de balón, entre que Cubarsí viene entrando de vacaciones y tuvo varios errores, como que Gavi, siento yo que no es o Frenkie o Casado, esa es mi perspectiva. Tuvimos problemas en la salida de balón, y después, en el caso de Lamine, siento que Lamine tenía todas las ganas del mundo, pero también siento que tenía todas las ganas del mundo por agradar, y le faltó ser un poco más práctico en muchas jugadas, en las cuales pudo haber sido más determinante sin hacer tanto dribbling o situaciones que no eran necesario. Esa es mi perspectiva del encuentro. Después, con Rooney y con Drow, la verdad es que una sorpresa. Ya se venía leyendo que Rooney estaba sorprendiendo al cuerpo técnico. Lo de Drow, como siento yo que puede ser la nueva estrella, hablando de cantera, esta temporada. Siempre saca uno el Barça, no sé cómo le hace, parece que saca camisetas como canteranos estrella. Totalmente. Entonces, bueno, a lo mejor estos dos jugadores los vemos todo el año con dinámica del primer equipo, porque por un lado Rooney le puede dar descanso y apretar un poco a Lamine, no tiene su nivel, pero lo puede apretar un poco, y por el otro lado Drow, no sé si le puedo dar descanso a Pedri en algunos partidos que lo necesite, porque yo no veo a alguien en el medio campo con las características que tiene Pedri y que necesitamos, salvo Drow. Muy bien tirado eso de Pedri, porque es verdad. Pedri, lo decíamos la pasada temporada, se lesiona, se resfría y tenemos un problema, porque no hay un jugador con las condiciones, con el manejo del tiempo del partido. Yo lo que he visto de Drow, ya lo dijimos en Club TDP, que tenemos un vídeo con Oriol Domènech hablando hora y media, viendo vídeos de todos los canteranos que supuestamente irían a la gira. Han ido al final menos de los que comentamos, pero hablábamos maravillas de Drow y lo que la gente que lo ha visto jugar y crecer en la Masía decían de él. Se ha visto, ha sido muy poquito la segunda parte, pero lo poquito que se le ha podido ver, se ve que es un jugador con un talento innato, con una clarividencia, con personalidad, porque al final arrugarse, o no arrugarse más bien, saliendo en tu debut en pretemporada, dice muchísimo, y ha querido la pelota, se ha juntado por dentro, no sé, en ese perfil casi de falso extremo izquierdo, apareciendo por dentro, con un muy buen golpeo. Ese gol lo dice muy bien, ya lo comentábamos en el vídeo, que tiene muy buen golpeo con pierna derecha. Tony, yo sé que aquí hay que tener reserva siempre, ¿no? Un partido primero de pretemporada. Pero claro, no es lo mismo verte un primer partido de pretemporada con muchísimos chicos del filial como el pasado año. Aquí ya viene el primer equipo, aunque sean 2 once diferentes, pero son todos miembros de primera plantilla. Son cosas distintas, ver muchos canteranos o ver lo que hemos visto hoy. Y con lo que has visto y lo que ha comentado ayer y Juan Carlos, ¿con qué te quedas? Porque de Joan García, por ejemplo, no hemos comentado nada. También debutaba hoy, aunque ha sido solamente una primera parte. ¿Con qué te quedas tú? A mí el partido me ha parecido un seguimos en la misma dinámica de trabajo con la que acabamos la temporada. Me parece que están un poco en la misma dinámica de trabajo y los veo con la misma fuerza, con las mismas ganas de presionar arriba y demás. Joan García, justo que hablabas de él, pues me ha parecido muy limpio en la salida de balón con los pies, algo que bueno, teníamos ciertas dudas, sobre todo cuando hablábamos del posible fichaje, y lo he visto que ha tenido 2 o 3 paradas bastante interesantes, y sobre todo eso, lo que te digo, muy, muy limpio, muy pulido con los pies. Lamine Yamal es verdad que ha perdido muchos balones, pero lo he visto más rápido, lo he visto más hecho, más robusto, no sé, como si hubiera pegado un pequeño estirón este verano. Lo he visto más hombre, también es normal, tiene 18, ha cumplido 18 ahora mismo. Recordemos que lo vimos debutar con 15 años, que era un niño, un adolescente. Entonces, el cambio físico es espectacular. Errores defensivos, algo que es muy poco habitual en este Barça. Errores de Íñigo Martínez en la salida del balón y de Cubarsí. No tanto de Araujo y Christensen en la segunda parte, pero sí que en la primera parte Cubarsí y Íñigo Martínez no han estado muy, muy limpios en la salida de balón, pero también es el momento de tener esos errores. Toca ahora tener esos errores para poder corregirlos, para que Hansi meta mano. Gavi me ha gustado muchísimo, aunque no es mi pivote defensivo titular. Estoy en esta ocasión de acuerdo con Juan Carlos, pero me ha encantado. Ha tenido mucho recorrido, mucha fuerza, ha metido mucha pierna y lo veo muy el Gavi de hace 2 años, no tanto el del año pasado. Lo veo un poquito más, más recuperado de esa grave lesión que tuvo, aunque para mí el pivote defensivo es Casado. Frenkie de Jong a mí no me ha gustado hoy especialmente. De los más flojitos que he visto durante todo el partido son Fermín. Para mí no ha conseguido estar conectado en ningún momento desde esa media punta con el equipo, y luego la segunda parte Olmo en esa misma posición sí que lo ha conseguido, o sea que no es una cosa de la posición, sino que es una cosa de que él no ha conseguido conectarse. Ferran Torres igual, no ha estado conectado durante toda la primera parte, cosa que Lewandowski después en la segunda, en la misma posición, sí que ha estado. Sí. Entonces, para mí son los 2 que menos me han gustado, sin criticar, porque estos partidos ahora son justo para eso, para coger piernas y para
y para poder, bueno, pues eso, ir mejorando poco a poco. Olmo para mí es fundamental en la media punta, no hay comparación con ningún otro jugador que pongas ahí, no hay comparación con nadie, cómo se gira, cómo encuentra siempre el pase perfecto. En este caso ha encontrado en muchas ocasiones a Rashford, un Rashford que es un caballo absoluto, me encanta cómo corre, me recuerda muchísimo a Titi Henry en muchísimas cosas, esa forma con tanta solvencia de correr, de hacer la carrera que parece que va sobrado, luego ha perdido balones, claro, lógico, pero un extremo tiene que perder balones porque tiene que intentarlo, porque una vez que se va es valor gol, que es lo mismo que le pedimos a Lamine, que lo intente hasta que se vaya, porque cuando consigue irse es fundamental. Y luego Ronny Bargi me ha sorprendido mucho. Tiene mucho pie este chico, mucho pie. De hecho, lo ha puesto Hansi a sacar los corners. Que dices, pues ya lleva una semana aquí o 2 semanas y ya lo han puesto a tirar los corners, que es algo, bueno, oye, importante en un club. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. No como para quitarle el puesto a Lamine Yamal, ni muchísimo menos, pero sí que puede ser un buen recambio de esos 20-25 minutos, que la temporada es muy larga, para darle descanso a Lamine. Sobre eso que decías de Lewandowski coincido mucho, porque se lo ha visto muy participativo, viniendo a recibir mucho. Siempre hemos dicho durante muchos meses y muchos momentos de las temporadas pasadas que mejor Lewandowski cerca del área, pero en esa voluntad suya de conectar al equipo y venir a recibir, descargar, me ha gustado Lewandowski más que lo que pudo ser Ferran. Insisto, sin aquí poner notas definitivas de nada, sino son valoraciones iniciales. Y de lo de Rashford, por ejemplo, a mí la segunda parte me ha gustado que se le ha buscado mucho abierto en banda. Esa intención de Flick, entiendo, de tenerlo pegado en banda como extremo puro y que sea Bargi ese extremo que entre por dentro para que las jugadas, pues a lo mejor inicien rápidamente desde un pase de Araujo de 40 metros buscando a ese Rashford pegado en banda, que busque 1 contra 1 y que aparezca en ese vértice del otro lado Bargi, como ha aparecido, por ejemplo, en el gol suyo, que es esa acción, ¿no? Apareciendo desde ese costado, entrando mucho por dentro con ese buen disparo de zurda, que es su pierna, no lo olvidemos, la de Bargi. Y Rashford me ha gustado también mucho la voluntad que tiene para buscar asistencias, que es una cosa que se ha dicho también, que es un tipo que no es egoísta, que busca el pase, que busca la asistencia, y se ha visto muchas veces en esa posición, ya apareciendo por dentro, meter un pase a Lewandowski. Lo ha intentado varias veces, y yo creo que veremos muchos pases de gol de Rashford, más que incluso te diría goles, ¿eh? Tengo la sensación. A mí ha habido varias cositas que me han gustado, y es que cuando Rashford se metía para el medio, es algo que debe estar hablado por Hansi, Olmo era el que se abría la banda izquierda y abría muy bien la banda izquierda. Se quedaba ahí enganchado y Rashford se quedaba en el medio, como que se iban intercambiando las posiciones entre los dos. Que eso es maravilloso porque hace que el equipo sea bueno, pues indetectable en muchas ocasiones, porque no sabes quién te va a atacar. Y luego en el minuto 64, me lo he apuntado, en el minuto 60 y pico, ha pegado una carrera para atrás que me ha emocionado. Rashford llegando con su lateral, que estábamos pensando si iba a bajar. Digo, como sea una declaración de intereses, por favor, que sea así durante toda la temporada. Nos emocionamos muy rápidamente. Es lo que tiene el verano en la pretemporada, que vemos el caso de los canteranos, por entrar en el tema de Dro y de Jofre Torrens también, que se le han visto cositas, ¿no? También tú decías lo del caballo Rashford, cuidado también con el porte de Jofre Torrens en el costado izquierdo, ¿eh? Él decía después del partido que es un lateral que defensivamente se ve más consistente. Él no ha dicho la parte ofensiva, y eso me ha llamado la atención porque lo que destacan de él es que sobre todo es ofensivamente muy, muy sólido. Defensivamente a lo mejor no tanto. Pues él hablaba de que defensivamente mejor, es que tiene físico, tiene porte. Y hablando de Dro, mira, por aquí tengo un poco las palabras de Dro, cuya voz a mí me ha dado una sensación de decir, este chaval tiene algo. Aunque no dice mucho, porque son frases muy cortas, pero la voz tiene un pozo de hola, soy Dro. Lo escuchamos. Es un sueño hecho realidad, además es un día inolvidable para mí y pues una alegría increíble para mí y para toda la gente que me apoya, la verdad. Pues estaba nervioso al principio, pero hablando con mis compañeros en el banquillo y con el míster me tranquilizaron bastante. Que estuviese tranquilo, que con la pelota hiciese lo que supiese, lo que yo sé, y que disfrutara sobre todo. Y sin balón que apretase mucho, y es un sueño para mí poder compartir vestuario con los mejores. Pues a día de hoy la verdad es que admiro mucho a Pedri, que antes siempre me ha gustado y cómo jugaba Isco y Neymar, pero ahora Pedri es el que más me gusta. Buenos modelos, ¿eh? Tenía Dro como aficionado. Pedri ahora, evidentemente, tiene que decirlo también, y es obvio, ¿no? Porque Pedri es el mejor mediocentro o mediocampista del mundo. Y antes Isco, ¿eh? Que tiene ese perfil, ¿no? Por momentos en cómo se mueve, cómo se gira, un poco lo que puede ser Isco, que no estaría mal que se pareciera a Isco. Jugador que, por cierto, siempre lo hemos dicho muchas veces de que es uno de esos nombres
que hubiera quedado muy bien en el Barça. Un Isco sin lesiones hubiera funcionado muy bien por lo jugón que es. Y tiene ese perfil, ¿no, Gerard? De Isco, también de Neymar, porque se le ven acciones de jugador que incluso puede buscar uno contra uno, ágil. No sé, yo me estoy viniendo muy arriba, lo sé. Pretemporada, partido número 1. Pero lo que decían de Dró, yo he visto cosas hoy que a mí me han gustado mucho. Sí, es verdad que se le ve habilidoso, ¿no? Hay jugadores que antes hablaba de Ronnie, también he visto. Es verdad que quizás a Ronnie le he visto que venía o que le faltaba un poquito porque se le escapaba algún balón, pero que tenía esa manera de conducir y de recortar, esa manera de mover el tronco inferior de jugón, de un poco como sabe hacer Dani Olmo, de moverse muy bien en espacios pequeños, que quizás Pedri eso no lo tiene tanto, es mucho mejor viendo el juego y ojo, se ve muy bien también en espacios pequeños, pero en un sentido más global. Así como Iniesta también tenía esa habilidad, ¿no? de jugar, que parecía que jugase con los pies muy juntitos, dando pasitos muy pequeños, y sí, una especie también de Isco que te puede jugar en todo el centro del campo, interesante, un perfil tipo media punta, llegador de segunda línea. De hecho, el gol creo que es caza un rechace allí, que es de saber estar en segunda línea, de saber estar en esa zona. Y bueno, si he visto que Flick lo ha celebrado mucho, o sea que imagino que eso son todo cosas que suman. Creo que lo ha dicho Juan Carlos, que imagino que sí. Incluso he leído en redes y hay gente que decía, ojo, que Dró vaya a ser el Casador o el Marc Bernal de esta temporada, que el año pasado en pretemporada se ganaron un sitio prácticamente fijo en el centro del campo porque, vaya, gustaron mucho a Flick y lo vimos, se lesionó Bernal en la jornada 3 o 4, pero jugadores que venían del filial de hacer la pretemporada a ver qué tal salen y si tienen algo, pues obviamente Flick va a contar con ellos porque les da mucho al equipo. Igual, si me permites un momento, volviendo a lo de Rashford, lo que ha conseguido Flick o lo que creo que ha intentado hoy conseguir es replicar lo que tiene con Lamine, pero en banda contraria. Sí. O sea, igual que tienes a Rafinha que se mete por dentro y tienes a Lamine muy abierto y el lateral de Lamine está un poco más atrás, con Rashford tienes lo mismo por la izquierda. Era Geoffrey Torrens el que estaba un poco más atrás. Quizás por eso también ha alabado las cualidades defensivas de Geoffrey Torrens. Y tienes a Rooney que se mete por dentro y Koundé, que ya lo vimos el año pasado, que como lateral ofensivo ofreció un muy buen rendimiento. O sea que al final Flick ha ido sumando piezas y sumando argumentos para dotar al equipo de pues que no sea tan previsible o que no cambie tanto la manera de jugar o de comportarse cuando cambian los jugadores. Muchos temas. Al final un partido da para mucho, aunque parezca lo contrario, aunque sea pretemporada. Nos encanta hablar de Barça y verlo jugar, que hacía tiempo que no lo veíamos y lo echábamos en falta. Pero tenemos que dar la pista del jugador escondido. Antes del nuevo jugador escondido, hay que decir quién ganó o quién acertó el anterior. Hubo uno que es el más listo de la clase, Álvaro, que las acierta todas, el primero, y le dije, Álvaro, borra el comentario porque es que le quitas el encanto al juego. Si las aciertas a los 2 segundos de publicar el podcast, ya no tiene sentido que sigamos jugando. Y le borré el comentario, pero fue el primero que lo acertó. Mark Hughes era el jugador que buscábamos. Primera pista, aquella de que tenía relación con Marcus Rashford. La relación era que venía del United también al Barça, aunque no era inglés porque era galés, Mark Hughes. Y tuvo aquella pista, que era la tercera que dimos, de que había jugado 2 partidos en un mismo día, lo cual me parece una pista muy chula, porque jugó un partido con su selección con Gales el mismo día que jugaba un partido por la noche con el Bayern de Copa contra el Gladbach, Mark Hughes. Ha habido más casos, de hecho Tony me comentó uno que lo vio por ChatGPT, que Riquelme también jugó un partido en el mismo día con 2 equipos diferentes, con la selección argentina y con Boca Juniors, ¿no? Eso es. Sí, jugó 2 partidos, no sé en qué año fue, pero sí. Bueno, en este caso la gente por iVoox y por Spotify, la verdad que ha habido mucha variedad. Es el jugador escondido con mayor variedad de respuestas. Ha habido gente como Eduardo Hernández, Aubameyang, no era Aubameyang. También por aquí Taurtov lo acertó, Mark Hughes. Mermi dijo Diego Armando Maradona, no era Diego Armando Maradona, no sé de dónde le venía esa respuesta. Bueno, que lo diga por comentarios el amigo Mermi. Y por Spotify también hubo gente como el amigo Carlos Gallani que dijo Sergio Agüero, no era Sergio Agüero. Y Juanjo que dijo Thierry Henry, tampoco. Así que mucha variedad. Y el jugador escondido en esta terracita, no sé si será igual de fácil o difícil, pero la pista número 1 la va a leer el señor Juan Carlos Blaugrana, le damos el honor a él para que la lea,
y a ver si la gente va pensando ya en quién es. Yo me lo he currado, creo, como hago siempre. Pero bueno, Juan Carlos, léenos la pista del jugador escondido, la primera de esta terracita. Venga, la primer pista es: su carrera fue un auténtico tour europeo. Y más allá, jugó en 8 países distintos, vistió 16 camisetas y participó en 30 competiciones diferentes. Bueno, pues son muchos equipos, y muchos países diferentes, 16 camisetas distintas, 30 competiciones diferentes, 8 países distintos, muy variados todos ellos. Bueno, a partir de ahí es un hombre que se ha movido mucho. Ha habido en la historia del fútbol y del Barça muchos jugadores que han jugado en muchos países y a partir de ahí ya ir pensando, pero habrá 2 pistas más que se irán dando durante el programa. Pero hablamos del partido contra Vissel Kobe, que es lo que nos interesa. Tony, yo quiero insistir en el caso de Rashford, porque al final no deja de ser uno de los debutantes. Ya decíamos antes, Joan García, tú hablaste siempre muy bien de Rashford, por eso te cedo a ti la palabra, porque era un jugador necesario, porque daba aquello que le faltaba al Barça de Flick, justo un jugador que puede encajar muy bien. He visto a Hansi Flick muy cariñoso con él en momentos de parón de hidratación, que se ha acercado a él, a ver cómo estaba físicamente. Ya decía que mínimo quería que jugaran 45 minutos cada uno de los jugadores, pero en el caso de Rashford ya le faltaba un poquito de ritmo, lo ha cambiado antes. Pero se le ve que va a ser un jugador, yo lo he dicho antes, de dar muchos pases de gol, porque se le ve la voluntad de no ser egoísta, buscar uno contra uno, lo hace cuando puede hacerlo. Si no, busca asistencia, busca al compañero. No sé, le veo... Mira que Guillem Balaguer, la charla que tuve con él en Patreon, me volvió a insistir en que va a ser un jugador importante. Él se mojó y diciendo de que lo ve titular indiscutible, con Rafinha por un lado, Rafa por la izquierda, Rafinha por dentro y delante Lewandowski. Yo eso tengo que verlo en momentos importantes, pero ¿cómo viste tú a Rashford ante el Vissel Kobe? Yo estoy muy cerca de ese pensamiento que comentas y realmente yo creo que en esta sinergia hay una cosa que es muy interesante y es que el Barça necesitaba un Rashford y Rashford necesitaba un ambiente como el del Barça para poder demostrar su valía, es decir, un equipo que juega con el balón, que lo va a tener abierto en banda, pero que le van a dar de comer. Y Rashford necesita muchos balones, igual que los que necesita Lamine por el otro lado, para poder demostrar demostrar lo que ya ha demostrado en otras temporadas, no en los últimos 2 años, pero sí en otras temporadas anteriores. A mí me parece que nos viene perfecto para justo lo que necesita el equipo. Hablando de Jofre Turren, me ha gustado muchísimo, pero es que he estado mirando la altura de Jofre Turren, 1,85 mide este chico con 18 años, sí. Que al final los laterales también es como un poco fetiche mío, los laterales tienen que ser fuertes. Yo ya estoy cansado de ese lateral pequeñito de 1,65, muy rápido, muy hábil y demás, pero... Espera. Ostras, tu pedrada era Gavi de lateral derecho. Correcto, sí, pero Gavi es un superhéroe. Gavi puede jugar de lo que quiera. Es diferente. No lleva capa, pero es un superhéroe. Vale. Respecto a Rashford, realmente me ha gustado mucho. Yo le espero que acabe siendo titular o por lo menos poniendo en dificultades a Flick a la hora de decidir. También va a depender mucho de Olmo, Olmo va a ser el que marque un poco la diferencia de si Olmo está bien, no hay quien siente a Olmo, pero es verdad que Olmo no te aguanta 90 minutos en ningún partido, porque físicamente no los aguanta. Eso Juan Carlos lo dijo la pasada temporada y se cumplió, que no va a jugar Olmo, decía Juan Carlos, corrígeme si me equivoco, Juan Carlos, que no jugaría más de 5 partidos seguidos 90 minutos. Bueno, de hecho es que no sé si encadenaría 3 partidos seguidos 90 minutos. Y este año... No, de hecho, creo recordar, si no tengo mal el dato, que acabó solo un partido 90 minutos. Solo jugó un partido 90 minutos. Pues no me extrañaría nada. Que fue el Barça Betis, aquel que de Copa del Rey, me parece que jugó de falso 9. Bueno, buena memoria tiene Tony, ¿eh? Yo sé que, creo que sí. Encadenar partidos seguidos 90 minutos... Y me da la impresión, por mucho estudio genético que dicen que le van a hacer como a Pedri, que vaya a convertirse en un Pedri en ese sentido. Un Olmo maratoniano. También por condiciones de Olmo como jugador, que es más explosivo, es más de arranque. Pedri es más, fondista, ¿no? Es de aguantar muchos esfuerzos continuados, porque no tiene esos sprints que a lo mejor sí puede tener en distancias cortas Olmo, ¿no? Sin ser un sprinter tipo Rafinha o Valde, pero creo que la gente me entiende. Y de ahí las lesiones musculares de Olmo. Tendría que cambiar su juego. Y no queremos que cambie su juego Olmo, porque al final tiene unas condiciones en ese juego que es única, de media punta, de enganche, de que es un jugador por ahí en el vértice por delante del triángulo, que como dice Tony, es titular indiscutibilísimo, Olmo. Pero como tenemos el condicionante físico de Olmo, va a jugar mucho Rafinha por ahí seguramente. Veremos lo de Dro, porque yo creo que Dro puede quedarse a lo mejor en el primer equipo, pero es que claro, Dro ya en el primer equipo... Es que son mucha gente. Es que está Fermín.
es que está Olmo, es que está Pedri, es que está Gavi. Todos no pueden jugar, juegan 3 en el medio campo. Si Rafinha también lo queremos colocar ahí, que sí, que está muy bien tener ese problema. Pero claro, ya Dro se puede caer un poco, a no ser que rompa la puerta, la tire abajo y diga a Flick, mira, tienes a un jugador perfecto para jugar cuando Pedri no esté. Entonces sería el día en el que Pedri descanse que pueda jugar Dro, pero claro, también dirá uno que no juega, yo también quiero jugar. Y eso es lo que a lo mejor yo, y me meto en un terreno que no tiene nada que ver con lo futbolístico, el hecho de los egos. Que yo creo que es un Barça con muy poquitos egos. De momento, la gestión de egos muy buena que está haciendo Hansi Flick. Gente muy joven, con mucha hambre. No veo yo un egoísmo. Sí que lo vimos en Rafinha hace un par de años con Xavi, que se iba malhumorado cuando lo cambiaban. El tema de Héctor Ford la pasada campaña, me acuerdo, que incluso Flick le tuvo que cogerlo de cerca y decirle, quieto, porque al final aquí pueden jugar los que pueden jugar. Y te daré tu oportunidad cuando llegue el momento. Flick controla bien los egos. Pero cuidado, que un equipo cuando va ganando, se va haciendo grande, va tocando títulos, eso hay que gestionarlo no un día o dos, una temporada o dos, a largo plazo. Y yo por ahí tengo un poquito de duda, como duda del nivel de exigencia que tenía el Barça la pasada temporada de elevarlo un pasito más. Pero bueno, son preguntas que no vamos a ver en pretemporada, que será durante la campaña. Pero dicho esto, si queréis tocar algún tema, si es este o otro, es el momento antes de que demos el paso a otros temas también del podcast, como lo de Ter Stegen, que madre mía el lío. Gerard, sí, ¿sobre qué quieres comentar? No, yo sobre Rashford, que sí que quizás iré un poco en contra de ti y de Tony. Sí que es verdad que hoy le he visto con muchas ganas de repartir juego, pero creo que también ha sido por ganas de gustar. Sí, ¿tú crees? De hacerse, o sea, de gustar, lo típico, ¿no? Acaba de llegar, primer partido de pretemporada, en la narración lo han dicho, ha habido una jugada que le ha dado un pase a Lewandowski que han dicho esto en la Premier o a mitad de temporada se la fuma él, porque una diagonal así hacia dentro del área que tienes para chutar, un delantero como Rashford va a chutar, y que creo que sí, obviamente, que puede repartir mucho juego, que creo que es un jugador muy completo, ya lo dije en su día, que no me parece solo un extremo más, sino que es una especie de delantero al que le gusta mucho partir desde la banda. Y una cosa que tiene mucho y que en la Premier gusta y se ve mucho es disparo desde fuera del área, que es algo que creo que al Barça también le puede venir bien. Tener un perfil diestro que sea capaz de chutar desde fuera del área, tiene muy buen golpeo. Creo que ha metido bastantes goles de falta, o que es un jugador que no le pega mal al balón, o sea que más allá de que obviamente queremos que todos los jugadores del Barça sean solidarios y participen por el bien común del equipo, que creo que si vemos a un Rashford un poco más egoísta, yo creo que también le puede aportar mucho al Barça. Sí, tendrá momentos de egoísmo seguro, pero yo más que de repartir juego, es sobre todo el tema de asistencias, que él las hace muy bien siendo extremo. Me refiero, si ve a un jugador en ese punto palo, va a buscar asistencia. Lo ha hecho en los equipos anteriores, tiene muy buenos datos de pases de gol, asistencias dadas. Por eso digo que más que repartir juegos, sino como extremo voluntarioso para dar pases, para buscar asistencia, no buscar la jugada individual, buscar el disparo. Si tiene el disparo lo va a buscar seguro, la opción frontal del área, pero esa asistencia de extremo izquierdo al extremo derecho creo que lo va a buscar bastante. Pero bueno, eso lo veremos durante la temporada. Si queremos comentar alguna cosa más del partido, es el momento. Si no, lo que hacemos es una pausita y nos metemos con el tema de Ter Stegen, que también da para mucho, Tony. Yo mención especial a Eric García, que no hemos comentado nada, y siempre chupa, está ahí el tío, le caen todos los balones, tiene como un imán ahí dentro del área. Ya el año pasado acabó con no sé con cuántos goles, pero al final de temporada, en los últimos 10 jornadas, metió un par o tres de goles. Siempre está ahí, trabajador constante, incansable, chapó por él. Y luego, no sé si os habéis fijado en el detalle, a la media parte, los que no iban a salir han hecho un mini entrenamiento de 7-8 minutos de carrera continua de sprints, como una Kursnavet, sí. A la media parte, cosa que se agradece. Ver correr a las estrellas de un equipo se agradece siempre. Eso es lo que quería decir. Los que han jugado la segunda parte se pusieron a correr después del partido. Típico. Correcto. Esto también es típico en pretemporada. Tony, no nos vamos tan arriba, que esto lo hacen todos los equipos. Sí. Bueno, pues pausita y nos metemos con el tema Ter Stegen, que madre mía, la que tenemos encima también con esto, que es un tema delicado, es un tema importante, es el capitán del equipo de momento. Así que nada, seguimos en Team Barça. ¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel.
Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Bivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. He planeado tantas noches esta noche, he pensado tantas veces qué decir, encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos, pero cuando paseas cerca de mí, mi pobre corazón se pone loco, ya no puedo seguir. Te quiero comer la boca, te quiero comer. Bueno, seguimos en Team Barça con música veraniega. Esto es música veraniega, no me lo podréis negar. Te quiero comer la boca. Un tema que también, como ocurriera la última terracita, nos trae el amigo Tony Martínez, que tiene una vocación musical muy marcada. Ya lo explicó en la última terracita. Bueno, ¿qué tema suena, Tony? Pues mira, suena un cover de Yere, un cantautor rock con muchísimo arte, con 5 discos en el mercado. Esta canción se llama Te quiero comer la boca. Es una versión de La Mosca, mítica canción de La Mosca Tsetse, que también se llama igual. Y pues nada, veraniega, fresquita, comernos la boca, que es lo que toca ahora. Pudiera solamente imaginar que mis venas se... Bueno, yo no sé si el Barça le quiere comer la boca a Ter Stegen, me da la impresión de que no. Ahí ya no hay visos de que eso se solucione, se arregle a corto o medio plazo. El tema de Ter Stegen es un tema, como decía antes, delicado, porque el capitán mandó un comunicado que, madre mía, la que ha liado ese comunicado. Yo ahora diré mi opinión también sobre el comunicado, porque hay gente que lo ha masacrado en redes sociales a Marc-André Ter Stegen con aquello de los 3 meses. Él lo dice claro en el comunicado, lo de los 3 meses. ¿Cómo lo dice? Lo puedo leer textualmente. Tras conversaciones intensivas con el equipo médico del FC Barcelona y expertos externos. Y después dice, lo de la vía más rápida segura es recuperarse con una intervención quirúrgica. Y sigue añadiendo con el tema de los médicos, dice los médicos, que entiendo que son, como se refería antes, Barça y externos, que esto es muy típico en operaciones de jugadores. Ya lo conté en el especial de los servicios médicos del Barça, en ese podcast que me costó hacer un año casi, todo lo que me documenté sobre la historia de los servicios médicos del club. Al final un jugador va buscando opiniones externas, esto es muy normal y corriente, con, digamos, el control, no siempre, pero en la mayoría de casos, de los médicos del club. Y eso es lo que hace Ter Stegen, lo indica en su comunicado, que con esa opinión de los médicos, ellos creen, los médicos, que serán necesarios unos 3 meses de precaución. No es que lo diga Ter Stegen, lo dicen los médicos, que entendemos, insisto, que son los del Barça con estos externos. Y a partir de ahí lo han masacrado, porque ¿cómo puede poner 3 meses? Esto impide que el Barça pueda poner más meses y pueda así inscribir el 80% de la ficha de otro jugador, en este caso para poder meter nuevos jugadores, y va en contra del club Ter Stegen. Yo entiendo que hay unos bandos muy marcados a día de hoy en el Barça. Hay un conmigo contra mí muy claro, esto siempre es así, y a partir de ahí, bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el club es, digamos, unir filas para, de alguna forma, que el aficionado y el socio tenga claro qué está ocurriendo. Yo lo que no veo es transparencia. Aquí, el amigo Ter Stegen ha sido transparente, ha puesto un comunicado. Criticamos a los jugadores cuando no son transparentes, y cuando lo son demasiado, son muy transparentes, los criticamos también. ¿Qué queremos? Que a lo mejor el comunicado tiene que ser por parte del club. Bueno, pero es que el comunicado de Ter Stegen se entiende que es también con aprobación del club, porque lo dice en el mismo comunicado. Y no ha habido desmentido por parte del club de que el comunicado esté mal redactado. No ha habido, que yo sepa. Después hay filtraciones a medios, no desde fuentes del club, y esto es lo que no puede ser. Que siempre estemos en las mismas de filtraciones del club a través de medios, que el comunicado no ha sentado mal. Eso creo que no debe ser el camino. Particularmente lo pienso así. Y no es por defender a Ter Stegen. Lo diría de Ter Stegen y de cualquier otro capitán que pusiera un comunicado. Recordemos que Messi mandó un burofax pidiendo de irse del Barça. No lo olvidemos. Esto ha ocurrido muchas veces, que un jugador pues no esté a gusto o lo que sea. Pero en este caso en concreto, que es una operación de un futbolista, independientemente del contexto anterior, que es importante, que ha tenido una recuperación pues complicada, que no jugó al final de la temporada pasada, que eso no le sentó bien, los parlamentos en el final de Liga, que supuestamente tampoco hay información oficial, se negó a darlos después de que se celebrara el título. En fin, son muchos temas metidos dentro de un solo caso, que por tanto no hay que dejar nunca de lado las aristas de un caso en concreto, y a partir de ahí cada uno tendrá su opinión. Pero la mía es más o menos esa, y a partir de aquí, por ejemplo, Tony,
¿Tú cómo ves el caso del pulso? Yo decía al principio, el pulso entre el club y Ter Stegen, que ya digo, no se ve públicamente, porque hay un comunicado que es del portero, el club no desmiente nada, después vienen filtraciones, presiones a través de periodistas o medios, y en esas estamos. Tú dices que ha sido muy transparente Ter Stegen. Yo creo que ha sido transparente porque jugaba a su favor esa transparencia. No creo que hubiera sido tan transparente si hubieran sido 4 o 5 meses, se lo hubiera callado. Yo no estoy nada feliz, nada contento con el comportamiento de Ter Stegen. Cero. Porque un capitán debe demostrarlo no solo en la portería, sino que debe demostrarlo en todo. Y hay algo que debe entender, o tiene que hacer entender el club, en este caso, al resto de futbolistas, que es el nosotros por encima del ego personal de un jugador. Y yo creo que es un momento maravilloso para que el Barça de un golpe en la mesa se ponga serio con Ter Stegen y le diga al resto de la plantilla, oye, aquí lo que importa es el club y lo que importa es el global de todos para que podamos salir campeones. No nos interesa un jugador que mira más por su ombligo que por el del grupo. Para mí esa es mi sensación y mi opinión sobre Ter Stegen. Pero incluso te diría que a mí Ter Stegen se me cayó desde la temporada pasada que no acompañó al equipo. No sé si fue contra el Inter de Milán en la Champions. No creo que sea la actitud que debe de tener un capitán, el primer capitán del Barça, porque ya desde ahí teníamos el tema con Szczęsny, que a ver quién iba a poner, que quién iba a inscribir para la Champions. Y la realidad es que actualmente, como dice Tony, ese comunicado con ese tiempo de baja viene a raíz de que le conviene. Ahora, también se decía incluso que, bueno, esto volvemos a lo mismo de que son filtraciones. No sé desde cuándo tenga la lesión. Y no sé si la lesión le convenga para no salir del Barça operarse hasta ahorita, que está justo el mercado, a operarse cuando inicie el verano. Porque a lo mejor cuando se opera inicia el verano, le da tiempo a salir del Barça ya con recuperado. Y actualmente, bueno, estamos a, no sé, 3 semanas, un mes de empezar la temporada. Y viendo el tiempo de baja, diciendo yo aquí me quedo, no me quiero ir, creo que la novia es de Barcelona, entonces seguramente eso es un factor, al final son personas, pero creo que como actitud de capitán no está dejando mucho que desear, a mi parecer, independientemente de lo que suceda con Ter Stegen, ya sea se opere, dure 4 o 5 meses, salga en verano, se quede toda la temporada, no debe de seguir siendo capitán del Barça, esa es mi perspectiva. Hay otros jugadores que pueden y deben serlo, porque incluso la temporada pasada ni siquiera estuvo casi después de su lesión jugando, y afuera no lo estuvo demostrando. Entonces, digo, es como ustedes llaman, es un marrón lo que tiene el club con Ter Stegen, esa es la realidad. Y yo tengo curiosidad de qué va a pasar, porque el jugador quiere jugar el Mundial con Alemania, y ahora con esta operación no va a jugar. Obviamente yo espero que Joan García gane enteros en estos primeros 6 meses, y Ter Stegen, si se quiere quedar, no va a jugar absolutamente nada. Eso es lo que creo del portero del Barça. Yo creo que aquí ha habido un problema de gestión arrastrado durante un tiempo. O sea, si a finales de la temporada pasada, cuando Ter Stegen vuelve a jugar o cuando se está acabando la temporada, el Barça ya sabe que va o que quiere contar con Szczęsny y que su intención es fichar a Joan García, en su momento lo que tiene que hacer el Barça es hablar con Ter Stegen y dejárselo claro. Y decirle, oye, mira, muchas gracias por todo lo que has hecho, pero nuestro plan es otro, no encajas o no entras en los planes, no encajas y búscate una salida porque aquí no vas a jugar. Y sabiendo que hay una Eurocopa y que hay un Mundial y que Ter Stegen tiene que ser el portero, o iba a ser en teoría el portero número 1 de Alemania, y que el propio jugador va a ser el primero que va a querer jugar, si el Barça en ese momento lo gestiona y le deja claro que no va a jugar, Ter Stegen no le va a quedar otra que buscarse una salida. Porque ahí el Barça tiene que ponerse firme en lo que él quiere, en lo que es en el proyecto y en lo que quiere hacer con ese jugador. Luego, otra cosa, está el problema arrastrado desde hace lustros ya, que parece que sea la historia del Barça siempre igual, que el Barça no tiene dinero y tiene que hacer equilibrios y malabares para poder encabir a todos los jugadores y que encaje todo el tema del dinero. Entonces, llegado el punto en el que no se ha gestionado cuando toca y que la salida de Ter Stegen implique que se pueda contar con más dinero, que se llegue antes a la regla 1-1, que Laporta va a decir siempre que está a punto de llegar y que está a punto de llegar y que está a punto de conseguirlo, igual que se iba a jugar el Gamper en el Camp Nou y al final no, o sea que quizás hasta lo de Ter Stegen dice ahora que son 3 meses y luego son 6 o 9. Yo creo que el problema, repito, es problema de gestión desde el principio y que el Barça
tanto el Barça como Ter Stegen han permitido que se llegue a este momento en el que ambos van a ejercer un pulso. Si en su día se le dice a Ter Stegen, si quieres jugar, porque al final es así, si eres egoísta y quieres jugar la Eurocopa, en el Barça no vas a tener minutos porque nuestro plan es este, tienes que buscarte una salida. Y a partir de aquí, Ter Stegen ya sabe cuál es su futuro. Está feo, porque otra vez un jugador que yo creo que se puede considerar leyenda del Barça se va a ir de malas, pero oye, es que al final hay que, decía antes, creo que era Tony, ¿no? Hay que poner en el bien común por encima de todo y el bien del equipo. Y el proyecto que queremos tomar es este, con un portero mayor pero que cobra menos y un portero joven que nos va a dar muchos más años. Lo siento, Marc-André, no encajas en esto. Si tú estás de acuerdo en quedarte aquí con un rol de secundario de segundo portero, pues quizás no se renueva a Chesney. Quizás el planteamiento va por otros lados, pero como no ha sido así, pues se lleva este pulso que con derecho van a ejercer ambas partes. El problema de ese pulso es que Ter Stegen tampoco se quiere ir, que es lo que le pasa a muchísimos jugadores del Barça, que no quieren marcharse. No sé qué les dan en ese vestuario, que no quieren marcharse ni sin jugar. Mucho dinero es lo que le dan. Es lo que le pasa a todos los jugadores. Y ahora sí ha vendido. A ver, ha hecho oficial que tiene una pareja que es catalana, pues obviamente no se va a querer ir. Pero sí, por eso decía yo que el Barça se tiene que... ¿Cuál es la ambición de Ter Stegen ahora? ¿Jugar el Mundial con Alemania porque va a ser el portero número 1, que por fin lo va a ser porque no está Neuer? Pues ahí Ter Stegen va a tener que decidir también qué es mejor para su futuro. Sí, ¿sabéis esa frase típica de si te crees que todos son tontos, a lo mejor el tonto eres tú? Pues con Ter Stegen pasa un poco eso, que él ha tenido problemas con Claudio Bravo, con Piqué, con Messi, ha tenido problemas con un montón de personas del vestuario, pues a lo mejor el problema es él. Igual hay que plantearse que tiene ciertos problemas él de adaptación al vestuario, a pesar de ser capitán y de que lo han elegido los compañeros, pero a lo mejor hay un problema ahí suyo del alemán. Yo ya conté en el confidencial ese de preguntas y guantes, que lo he puesto, por cierto, hace unos días los puse abierto para que todo el mundo lo pudiera escuchar dentro de Patreon, donde contábamos una cosa que es 100% real, que nos llegó, una información muy, muy fiable, una muy buena fuente sobre qué ocurrió entre Ter Stegen y Messi. El tema de esos guantes que Ter Stegen regaló a un periodista y después esos guantes aparecieron en una foto, una publicación de este periodista en redes sociales y Messi se fue como un loco el día siguiente porque le mandaron esa foto a Messi y se fue como un loco para Ter Stegen acusándolo de eso, de topo, de persona que estaba un poco filtrando cosas fuera. Y Ter Stegen, como buen alemán que es, le hizo la cruz a Messi a partir de ese momento. Dudó de su honorabilidad Leo Messi y no se lo perdonó Ter Stegen hasta el último día. De hecho, en la despedida de Messi, el único que puso que no se entendieron bien, así lo puso, no sé cómo lo dijo textualmente en su mensaje, en su post Ter Stegen, pero el único que dejó de caer ahí, que no se llevaron bien, fue Ter Stegen. Es alemán, es honesto, es sincero, es directo, es claro. Y yo creo que desde el club no son tan claros. No tengo la información. No la tengo. Aquí podemos hablar de suposiciones, lo que filtran los medios. Siempre las filtraciones son siempre interesadas, siempre. Ter Stegen va de cara, para bien o para mal, como son los alemanes normalmente. Y en este comunicado, insisto, no tengo la información de si ha habido consenso con el club o no. Si lo ha hecho por vía propia, me sorprendería mucho, siendo alemán, de verdad, que pusiera eso que ponen en el comunicado, que es que los médicos del Fútbol Club Barcelona le han dicho esto, con externos también, no solamente externos, es que la gente se ha quedado con los médicos externos, no, médicos del Fútbol Club Barcelona. Ahí está el señor Ricard Pruna, que ya comenté también en un confidencial, que tiene el peso que tiene hoy día en el Barça, que es 0 para decisiones, pero bueno, es médico del club, y entiendo que él y otros médicos del club le han dicho eso que dice en el comunicado, o está mintiendo, porque si miente, lo normal en el club es que lo desmientan a Ter Stegen. Y que pongan un comunicado, no, los médicos no han dicho nada de 3 meses, pero eso no ha ocurrido. Lo que ocurre es que se filtran a medios de que a lo mejor no ha sentado bien el comunicado, que entienden que son más meses, pero entonces ¿por qué tu capitán pone que los médicos del Fútbol Club Barcelona han dicho ese periodo de baja estimada? De verdad, es al final que uno dice una cosa, que el otro filtra otras cosas distintas, y es lo que decía antes de la transparencia. A mí es lo que no me gusta como aficionado del Barça, que estemos así, con un capitán. Para mí lo ideal es la claridad interna, como decía antes uno de vosotros, que se dijera en mayo, que ya era, creo, Gerard, que directamente le dijeran que no cuentan con él, cosa que tampoco sabemos si ha ocurrido, que le hayan dicho no contamos contigo, pero no se sobreentiende con su comunicado que eso haya ocurrido.
el Ter Stegen, de que le han dicho no contamos contigo. Por tanto, sé claro con el jugador. Dile, mira, búscate una salida, te vamos a apartar, te vamos a quitar el dorsal. Por cierto, el dorsal 1, confirmaba Flick después del partido contra Vissel Kobe, que es solamente para verano, los dorsales. Que no es que se le cree ya a Joan García el 1. O eso ha dicho Flick, no sé si lo ha dicho para quitarse un problema de encima con el hecho de que sea ya el 1 Joan García, pero que solamente para verano. Como dando un poco de espacio a ver qué pasa con Ter Stegen. La sensación que da es que se lo quieren quitar de encima, pero no tenemos confirmación oficial. Lo único oficial es que tu capitán ha puesto un comunicado donde dice que los médicos del club estiman que es una baja de 3 meses. Eso es lo único oficial que tenemos. A partir de ahí, las especulaciones, miles. Y los ataques al jugador, por cierto, algunos fuera de toda sensatez, lo que uno ve en redes sociales. A unos insultos, a un acoso en redes de aficionados del Barça, socios en muchos casos, que tú puedes estar en contra a lo mejor de cosas que diga tu capitán o que te pueda doler como aficionado, pero el acoso, como me contaba también Guillem Balaguer, que sufrió Marcus Rashford durante años en Inglaterra, acoso, bullying, racismo, xenofobia, acabó como acabó el chaval. Lo de Ter Stegen no lo estoy comparando con lo de Rashford, pero ojito con lo que se lee en redes sociales, ¿eh? Y eso al final al jugador, no sé si directamente lo leerá o no, pero ahí están, públicos, para que todo el mundo lo pueda leer. Es de vergüenza esto que ocurre hoy día en redes sociales. Y él lo único que ha puesto es un comunicado, y no, insisto, no quiero defender a Ter Stegen porque sea alemán y yo vivo en Alemania, no tengo nada con Ter Stegen, a favor ni en contra. Pero yo leo el comunicado, que es textual, que se puede leer en 3 idiomas, catalán, inglés y castellano, y lo que dice es lo que dice. A partir de ahí, si lo quiere machacar porque dice 3 meses y se ha ido a ver a médicos externos, la gente interpreta como quiere, y lo que no estoy a favor, evidentemente, es el insulto, que ha habido muchísimo. Dicho esto, y dicho ya la opinión de Gerard, de Tony, de Juan Carlos, opinión del oyente, de mecenas de Club TDP, de Hugo y de Álvaro, espero no haberme confundido con ninguno de los dos y los nombres, creo que son Hugo y Álvaro, socios de Club TDP, que han dejado mensaje en el contestador sobre cómo ven ellos el lío, el caso, el tema de Ter Stegen. Hola, team, ¿cómo estáis? Feliz verano. Con respecto al tema de Ter Stegen, varios puntos que quería comentar, ¿no? Por un lado, este contrato se lo ha firmado Laporta. Es decir, no viene del pasado, etcétera. Esta es una ampliación que se ha firmado en tiempos recientes, ¿no? Y creo que Marc-André no puede ser responsable de que el club tenga dificultades para inscribir, ¿no? Dicho esto, la gestión de Marc-André creo que ha sido bastante mala, por no decir nefasta, en los últimos tiempos, ¿no? Se lesiona la temporada pasada y cuando vuelve da todas estas entrevistas, ¿no? A multitud de medios de comunicación donde mete presión para jugar, incluso para jugar en lugar de Chesney, ¿no? No podían estar inscritos los dos en Champions y Chesney nos había llevado hasta las semifinales y Ter Stegen ahí metiendo presión para jugar él, que no participa en las celebraciones, que no da el discurso de capitán, ¿no? Como capitán cuando se ganan los títulos, y eso me parece bastante lamentable, ¿no? O sea, esto es llamativo, ¿no? Y luego en verano coge y juega a la Nations League, es decir, sobre el papel está bien, o más o menos bien, pero claro, empieza la pretemporada, en verano no hace nada, en pretemporada habla con Hansi, de repente ya no se entrena con el grupo y ahora, ¿no? 10 días después resulta que se tiene que operar y lanza este mensaje que ha lanzado en redes, ¿no? Entonces mi postura es simple, él está en derecho, ¿no? de cumplir el contrato y de querer cobrarlo todo, no me gusta, pero ya lo han hecho muchos otros antes, ¿no? Desde Frenkie, pero bueno, pues Jordi Alba, Busquets, Suárez, Sergio Roberto, etcétera, ¿no? Todos estos lo han hecho. Y Marc-André pues va a hacer lo mismo, pero lo que sí que tengo claro es que capitán no puede ser. Y capitán no puede ser por 2 motivos, ¿no? Uno, porque la posición en el campo que ocupa ya no es la idónea para ser un capitán. Ya nos pasaba con Zubi en su día, cuando era capitán del Barça, y decías, hombre, un portero capitán no debería ser. Pero sobre todo porque ha demostrado que es un mal compañero. Es decir, todo lo que ha hecho y todas las declaraciones que hizo intentando desbancar a Chesney en su momento y luego con la celebración de los títulos, es que a mí me indican claramente que es una persona que mira por sí misma y que no puede representar al club ni a sus compañeros. Así que lo que sí que tengo claro es que Marc-André, capitán, no. El asunto de Ter Stegen, la verdad es que
llueve sobre mojado. Es la enésima muestra de falta de respeto a la institución y a sus compañeros de quien supuestamente no debería de tenerla, que es el capitán, y debería dar ejemplo. Teniendo la postura del jugador, que tiene un contrato firmado, un contrato en el cual rebajó sus pretensiones cuando lo renovó por el tema de hacerle un favor al club y que pudiese relajar el espacio salarial o la situación financiera de Barcelona, pues no me parece que esté actuando ahora con corrección, porque las negociaciones se llevan en privado y no tan telegrafiadas y bueno, si ya te han indicado por activa o por pasiva que no vas a jugar en año del Mundial, pues un poco de dignidad, un poco de saber estar y principalmente tener en cuenta que cuando te pones la camiseta del Barcelona no estás representándote solo a ti mismo como deportista, que también, sino y más en el Barcelona, un club que es más que un club, es una institución, es una cultura, es una forma de actuar que la directiva muchas veces no lo hace, pero concretamente este jugador, siendo capitán, no lo está haciendo. Así que eso, unido a lo de los parlamentos, a lo de los que has metido presión al compañero en su posición, a mí me cuesta mucho defenderlo. Yo creo que lo mejor va a ser separar los caminos y creo que no se está haciendo de forma adecuada ni por su parte y por la parte del Barcelona puede ser que tampoco, con las filtraciones a la prensa, pero tampoco creo que tenga otra solución. Yo creo que este pulso, al final quien va a perder es el aficionado, aunque no fluya un poco, bastante poco, porque al final va a pasar lo típico de guerra civiles de bandos de yo soy pro Ter Stegen, yo en contra de Ter Stegen, y realmente el jugador no tiene la sartén por el mango porque es año de Mundial, pero es que el Barcelona tampoco porque no lo puede echar. Entonces, vaya. Entonces, vaya, y es verdad, es que no hay mucho que añadir más de lo que han dicho Hugo Valentí y Álvaro Salmerón, mecenas del Club TVP. Antes de poner conclusiones al tema Ter Stegen, bueno, la pista, es un cambio aquí, giro, radical, paréntesis, la pista del jugador escondido, porque dijimos ya la primera que había jugado en un montón de países, este jugador que buscamos, en concreto 8 países distintos, 16 camisetas diferentes vistió y 30 competiciones diferentes. Bueno, pues la segunda pista, a ver si... Bueno, aclara un poquito más el panorama para encontrarlo, la va a lanzar a Gerard y a ver si gusta, como ha gustado, creo y espero, la primera. Pues mira, de esas 30 competiciones que jugó, una fue la Champions, porque fue el primer jugador de su país en ganar la Champions y también fue el máximo goleador histórico de su país durante casi 14 años. Bueno, pues primer jugador de su país en ganar una Champions y su máximo goleador histórico durante casi 14 años. Fueron 13 años... 10 meses y 24 días, creo, la fecha exacta del tiempo que duró el registro. Pero bueno, son dos pistas muy variadas. Yo creo que ya alguno tendrá ligera impresión de quién es o no, ya veremos. Para cerrar el tema de Ter Stegen, me ha gustado eso que decía, creo que era Hugo, lo de que ya un capitán no puede ser un portero. No sé cuántos porteros capitanes hay a día de hoy en el fútbol europeo, si os viene a la cabeza uno ahora mismo. Yo no pienso, o sea, no veo ninguno ahora mismo, ¿eh? A ver, Gerard ya ha encontrado uno. Sí, porque como Emre Can no jugaba, el segundo capitán del Dortmund era Gregor Kobel, el portero. Mira, es que le toca muy de cerca al Dortmund, claro. Y delegaba, obviamente, como ya hizo delegar la FIFA, creo que fue, que igual que Ter Stegen hacía, un jugador de campo es el que representa al capitán y es el que va a hablar con el árbitro. Pues mira, uno... Que ahí intuyo, no sé si podría ser, en plan, yo soy el primer capitán, soy portero, el segundo capitán es el que hace de capitán porque el primero no puede, ¿sabes? Un poco... Yo ya ahí no sabría decirte, pero demasiado veraniego, ¿no? Sí, me han venido el nombre de Neuer, claro, es que el que ya no está en la portería de Alemania, que leía, por cierto, a Lothar Matthäus, que siempre habla mucho en Alemania, diciendo de que, ojo que si no puede ir Ter Stegen por lesión, que no recuperemos a Neuer de nuevo, que lo saquemos del retiro y que, bueno, que va a jugar con el Bayern la temporada, va a acabar a buen ritmo si no se lesiona y que recuperemos a Neuer si Ter Stegen no puede ir. O sea que lo de Ter Stegen con el Mundial me sorprende que se borre casi, no se borra, pero claro, tú imagínate que te tienen que operar, estás de baja 3, 4 meses, los que sean. Cuando vuelvas, ya cogerte el puesto en el Barça va a estar muy complicado, ya es imposible, pero en ese contexto incluso peor, y ahora encontrar un equipo en el mercado de enero que lo podría encontrar, que no digo que no, y ahora coger ritmo, hacerte con la titularidad, veríamos también qué equipo busca un portero en ese momento. No sé, Ter Stegen no sé en qué piensa, o le da igual ya el Mundial. Total, se ha perdido tantos torneos ya en la portería de Alemania que dirá, ya mi único Mundial como portero titular a lo mejor me da un poco igual, que lo dudo mucho, que yo creo que él querrá jugar el Mundial de Estados Unidos, México, Canadá,
pero esa es la situación. ¿Querías comentar algo, Gerard? Sí, que lo ha dicho antes Tony, que volvió de la lesión, jugó 2 ratos con el Barça y luego fue el portero titular en la Nations League. Sí. Es verdad que creo que solo fueron un partido un partido, o 2, sí. ¿no? Porque cuenta alguno de preparación, pero me sorprende. Entonces creo que con todo esto, el que sale perdiendo más es Ter Stegen, por lo que acabas de decir tú, y creo que se pega un tiro en su propio pie. ¿Tony? Lo que yo no sé es la operación. ¿La ha necesitado ahora, hace una semana, o antes de irse a Ibiza de vacaciones ya sabía que tenía que operarse? Eso también es una pregunta que desde el primer momento, ahora Ter Stegen se tiene que operar, vale, estamos en julio, esto el 2 de junio no sabía que tenía que operarse, Ter Stegen no le dolía la espalda ya, no podía haber hecho 4 mancuernas, unas dominadas, a ver si le dolía o no le dolía, y ganamos un mes todos. Sí, es lo que mencionaba, que seguramente no le convenía porque entonces todavía estaba en tiempo de salir ahorita en verano del Barça. Porque a lo mejor llegaba a la recuperación. Y entonces lo que no quiere es irse. Lo que quiere es seguir cobrando, no sé cuánto cobra, pero según yo es de los que más cobra del equipo. Y no sé si a lo mejor lo que no le importa tanto el Mundial, le importa más la novia y el contrato. Entonces, por eso hasta ahorita se opera. Al final son personas, queremos que sean capitanes, pero también ven por ellos mismos. Y seguramente ve que el tren del Barça se va y quiere cobrar lo más que se pueda, el dinero. Y obviamente, pues, ha de estar enamorado. Tiene, no sé, como 4 meses con la novia, ¿no? 6. Bueno, ya... Y dicho esto, perdóname, Juanma, respecto a lo que tú decías de redes sociales, al final esto es simplemente fútbol. No hay que elevarlo a la categoría de absolutamente nada tan importante como para insultar a nadie por redes sociales. Simplemente se está dando una opinión en nuestro caso y creo que redes sociales también debería ser eso, en lugar de tanto insulto y tanta tontería fácil a través de un perfil falso. Creo que la gente tiene que dar su opinión, que para eso están las redes sociales, pero sin insultar a nadie, que es justo lo que tú decías. No, sí, la responsabilidad que tenemos todos, ¿no? En lo que hacemos y decimos, y no puede ser que valga todo. Yo creo que no debería ser así, pero la gente le da igual porque entienden que defienden algo, defienden al club, ¿no? Y si no sales así insultando a ese que no opina lo que tú crees que debe de opinar o decir, ya es o un culé tóxico o mal capitán y por el club por encima de todo. Siempre con el club por encima de todo como lo primero que se tiene que decir. Pero claro, tú no puedes defender al club insultando a los que no piensan igual que tú. No es el camino, creo yo. Pero bueno, las redes sociales son así, no vamos a cambiarlas ahora. Y para cerrar ya el tema de Ter Stegen, si esto acaba saliendo o terminando con la salida de Ter Stegen de Barça en este mismo verano, que yo creo que sería lo mejor para todos realmente ahora mismo, por cómo está el clima. ¿Qué capitán veis? Porque decía Eric García que el pasado año fue por sorteo dentro del vestuario, que ahora la vuelta de Japón, pues a lo mejor Flick se encarga de ver eso, que yo creo que Flick lo va a intentar hacer bien. El capitán es una figura importante, entiendo yo. Rafinha fue muchos partidos la pasada temporada capitán. Creo que es el segundo capitán, si no me equivoco. O era Araujo el segundo capitán. Yo creo que es Rafinha, después Araujo, después de Jong, o de Jong y después Araujo. Sin Ter Stegen, en vuestro caso, correríais, digamos, y que Rafinha fuera segundo, después de Jong, Araujo de Jong, y un cuarto que fuera nuevo. En ese caso, os hago 2 preguntas. ¿Quién sería el cuarto capitán? Porque tendría que entrar uno por Ter Stegen. O si haríais un nuevo capitán. Un nuevo cuarteto de capitanes. Tony, mójate. Para mí, Rafinha capitán, lo ha demostrado, el año pasado lo demostró, llevó mucho tiempo el brazalete. Para mí pasaría Rafinha al puesto número 1 y metería a Lewandowski en esa ecuación. Es mi nombre, metería a Lewandowski y no lo metería como cuarta opción, sino que lo metería como segundo o como tercero, por delante de Jong y de Araujo. Muy bien, me gusta la opción Lewandowski. Gerard, para ti, ¿cuál sería tu capitán ideal, si elegirías uno nuevo, si correrías o si metes a alguien diferente en este cuarteto? Yo correría que Rafinha sea el primero, quitaría de Jong, me gustaría ver a Pedri y creo que como cuarto capitán, porque un poco lo es en la sombra o tiene esa madera, Íñigo Martínez. Cierto, capitán en la sombra, capitán sin brazalete, es bueno Íñigo Martínez. Bueno, pues Lewandowski, Íñigo. Haremos una encuesta, a lo mejor por Twitter, entre opciones a esa nueva capitanía o cuarto que entre en ese cuarteto. Y para ti, Juan Carlos, ¿repites uno de estos 2 o tienes uno diferente? No, yo haría sorteo. Bueno, no sorteo, yo haría una votación discreta de los jugadores y que decidan ellos quién quieren que sean sus capitanes. Obviamente, si quieren que nadie sepa quién votó con quién,
pero ya ellos adentro saben quiénes son los que lideran. Y no sé si De Jong y, por ejemplo, Araujo, que no estuvo bien toda la temporada ahí en el campo, lo elijan de nuevo como capitán. Entonces, yo haría una votación de nuevo. Seguramente en esa votación va a salir Rafinha, estoy segurísimo, y va a salir Íñigo Martínez. Pero insisto, yo lo haría desde cero para ver qué es lo que quieren, qué es lo que quiere la plantilla. Pues bueno, pues veremos qué acaba ocurriendo. Sí, Gerard. Yo tengo una pregunta que os traslado así en plan terracita a vosotros y a los oyentes. Si en caso de que sea una votación así, que cada jugador escriba el nombre de alguien del equipo en un papelito que sea secreto, ¿cuántos creéis que habría que pondrían el papelito yo? Yo creo que una de las reglas de sorteo sería que no pudieras poner tú mismo. Entiendo, ¿no? Que diría, no se puede poner uno. ¿Quién pondría yo? ¿Gaby? A lo mejor. No me tiraría por ahí. Creo que Gaby diría que sí. Un balde. Yo lo veo un balde poniendo yo, con 2 narices. Sí, sí, puede ser, ¿no? puede ser. No sé, sería curioso, ¿no? El sorteo, no sé cómo se hace un sorteo de una capitanía dentro de un vestuario, pero yo creo que el vestuario en sí mismo sabe quién es el capitán, ¿no? O a quién le darían el brazalete, ¿no? O saben también, si caso como por ejemplo de Íñigo, que a lo mejor saben que es un capitán en potencia, pero él no quiere el brazalete, porque esto también es quererlo. Es como los penaltis, ¿no? Una tanda de penaltis. ¿Quién quiere tirarlos? El que quiere tirarlos, los tire bien o mal, pero ¿tú quieres tirarlos? Venga, la tanda, tirarlos. Pues esto es lo mismo. ¿Quién quiere ser capitán? Yo. Pues venga, pues si hay consenso, pues adelante. Yo creo que Eric García también tiene condiciones para ser un buen capitán, ¿eh? Creo, ¿eh? Eric García, la ascendencia parece que no, futbolísticamente ve el fútbol con mucha claridad, que recordemos que tiene su título de entrenador ya sacado, cuidado con Eric García, que nos dijo en aquel especial que hicimos de Eric García hace un montón de tiempo aquí en Team Barça, ese extra de Eric García, un técnico suyo en fútbol base, que decía, este será el futuro Guardiola del Barça. A nivel técnico, no de jugador, ¿eh? Cuando me lo dijo me explotó la cabeza, porque claro, no era ni jugador todavía en el Barça y ya hablaba de que sería el Guardiola del Barça, de cómo ve el fútbol Eric García. Y me gusta que ya poco a poco esté encajando cada vez más en el Barça y se ha ganado el puesto donde sea, o central o lateral. Yo lo veo como capitán a Eric García. No sé la ascendencia dentro del vestuario cómo es, pero como jugador en el campo, a mí me encajarían. Eric García ha hecho un ejercicio de madurez en los últimos 2 años, para mí muy interesante, de ser un, entre comillas, entendedme, un niñato, que daba un pelín de rabia incluso en algunas de las cosas que hacía en el campo, todos los hemos visto, al punto de madurez que tiene a día de hoy, que me parece muy interesante. Y sí que yo no lo había escuchado nunca, eso de que iba a ser el nuevo Guardiola, no escuché ese especial, y me parece brillante, o sea, ojalá. El que es el único, podemos decir, integrante o miembro del termómetro de cedidos que ha funcionado y que salió, estuvo en el Girona en una muy buena época y a su vuelta en el Barça ha sido, de todos los que han salido en los últimos años cedidos, es el único que ha vuelto y se ha quedado, y por las sensaciones que me da a mí ese lenguaje no verbal con los compañeros hoy que ha marcado el gol, por ejemplo, es que sí que tiene muy buena relación y muy buen cuajo dentro del vestuario. Bueno, pues en comentarios, sabéis, la gente por Spotify, por iVoox, dejad en comentarios quién sería para vosotros el capitán del nuevo Barça sin Ter Stegen. Y bueno, quién sería a lo mejor el tapado para esa capitanía, o si se corren puestos, quién sería el cuarto en entrar ahí. Gavi puede tener también muchos galones, Pedri, obviamente, Pedri también me encajaría como un buen capitán. En fin, hay muchos posibles capitanes y eso es, creo, la mejor señal de este Barça. Así que nada, lo iremos viendo en esta terracita y en la temporada cuando empiece. Lo que hago ahora es despedir aquí al señor Gerard, Juan Carlos, Tony, que ha sido un placer teneros por aquí, y nos vemos en el siguiente terraceo que abramos, ¿vale? Igualmente, un placer, chao. Un abrazo. Bueno, veremos quién es el capitán del Barça, quién acaba siendo el nuevo capitán a partir de la próxima temporada, si es que finalmente Ter Stegen se va, y si se queda, pues si habrá cambio de capitanía o no, que entendemos que sí. Eso lo iremos viendo, lo iremos descubriendo. Lo que ahora descubriremos en esta terracita es un extracto, que es una cosa que hago habitualmente mucho, traeros cosas que hacemos en Club TVP, y es que hace poco grabé un directo para los mecenas de Club TVP en Patreon con Guillem Balaguer, una charla con el periodista español afincado en Inglaterra hace un montón de años, que tiene un montón de libros escritos y que de hecho ha escrito uno que se publica en septiembre, que se llama El ascenso de los villanos, Rise of the Villains, hablando sobre la última temporada del Aston Villa con Unai Emery al frente. Estuvo dentro viendo cómo ese equipo pues iba cambiando, iba creciendo la pasada temporada.
y hablando también de Rashford en ese libro que saldrá en septiembre, como digo. Y en esa charla pues se hablaron de muchos temas, sobre todo el lado más humano y lo que ha pasado y lo que ha sufrido Rashford en muchos momentos en Inglaterra. El jugador que hoy es del Barça, cedido durante una temporada. Bueno, pues con Guillén hablamos de todo un poco, más el lado humano y personal. Os dejo un extracto para que en esta terracita tengáis variedad. Y si queréis más, pues lo de siempre. Os vais a Club TVP y ahí tenéis mogollón de cosas con una comunidad fiel que apoya este contenido y que yo pues la adoro. Así que os dejo con la charla, parte de ella, con Guillén Balaguer y después seguimos en la terracita. O despedimos, ya veremos qué acaba ocurriendo. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarça.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Yo es que son cosas que a mí me fascinan, porque el fútbol al final se habla siempre del fútbol moderno como algo negativo, ¿no? En lo que se ha convertido el fútbol, pero al final el fútbol no deja de ser un juego de niños. Y lo ves con Lamine Yamal, con esto que me has comentado de que lo tenía en el FIFA Rashford y por eso lo quería, le mando un mensaje por Instagram. O Rashford, que se ha criado viendo a Ronaldinho, viendo al Barça de Guardiola, y su sueño, independientemente de lo mal que pueda estar económicamente el club, es a jugar en el Barça. Y se le ve en la cara con la camiseta del número 14 lo feliz que estaba. Yo lo decía antes, está feliz, contento, como si fuera un niño con zapatos nuevos. Y esto es lo bonito al final del fútbol, Guillem. Sí, si algo personalmente hago cuando hablo del fútbol es buscar la historia de las razones o de la persona o de la evolución, porque efectivamente yo lo he entendido eso de hace mucho tiempo. Al final, detrás de la máquina que es Marcus Rashford, que vino ayer con sus dos hermanos, con su madre, con 4 representantes de la agencia que ha intervenido para que se haga el traspaso. Detrás de todo eso hay un chaval que ha tenido sus dificultades y que ahora tiene muchas ganas de demostrar lo bueno que es y que está capacitado para triunfar en el Barça. Pero de eso la historia de Marcus va más allá de cómo se le explica en el Reino Unido, por ejemplo. O sea, ha sufrido racismo, pero no solamente en las redes sociales. El comportamiento de los medios británicos, de algunos medios británicos, los sensacionalistas, hacia Marcus Rashford, en particular en el momento en que se enfrenta al gobierno de Boris Johnson, ha rayado en lo ilegal. O sea, ha sido entre bullying y xenofobia y racismo que él ha tenido que soportar. Por eso cuando habla, y ayer se le notaba en la rueda de prensa, tiene el discurso claro, le puede sacar un poco del discurso, pero está muy preparado para enfrentarse a los medios, y luego el Marcus real se verá cuando entrene, en el vestuario, cuando empieza a relajarse un poco, porque efectivamente cuando estás cerca de él, y estas veces que nos hemos cruzado en la ciudad deportiva, lo notaba, es frío, y los entrenadores del Aston Villa dicen lo mismo, es frío, hay que entrarle, y en el momento que entras ves que es un chaval educado, con compromiso, inteligente para entender lo que tiene que hacer, pero bueno, sigue rascando y lo que sale es el chaval que veía Sky Sports y veía el fútbol español y pensaba, hostia, me gustaría jugar ahí. Y también muy comprometido, como tú decías, con la labor social, ¿no? Porque es una cosa que nos decía también Juan Yagüe el otro día, que ha estado muy presente con el tema de pobreza infantil. Es una parte suya que no se conoce tanto, no se ve tanto, por lo menos aquí en España. En Inglaterra sí que es más conocido esto, ¿no? Sí, claro, es que consiguió 120 millones de libras del gobierno de Boris Johnson en medio de la pandemia para alimentar a niños como lo fue él, que no podía desayunar en casa, para que el colegio siguiera, pues eso, dándole un poco de fruta y un yogur o lo que fuera a los chavales que no podían hacerlo, porque el gobierno de Boris Johnson había parado eso y consiguió hacerles cambiar de idea. Él lo ha explicado muchas veces, de una familia que tuvo muchas dificultades, con una madre que tuvo que levantar la casa familiar toda sola, y efectivamente sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es no poder comer, y no lo ha olvidado nunca.
Lo que pasa es que cuando el Manchester United, que es el club que atrae el mayor número de aficionados del mundo a nivel de redes sociales, a nivel de historias, te fijarás que en cualquier historia de los medios que viven sobre todo en las redes, en cualquier historia la tuercen para que entre de alguna manera el nombre o de Manchester United, porque atrae, pues eso, muchísimo la atención. Bueno, pues cuando tienes todo ese nivel o ese número de ojos pendiente de lo que haces, cualquier historia que pase en el Manchester United es enorme y afecta a las personas que están dentro del club, como Marcos, que al no tener la capacidad de ayudar a darle la vuelta a lo que estaba pasando, se convirtió en el chivo expiatorio del club, y a tal nivel que efectivamente al final perdió hasta las ganas de jugar a fútbol. Ese es el Marcus Rashford que se encontró en Aston Villa y al que han recuperado en 6 meses, así que, como digo, hay que agradecerle a Unai y a su cuerpo técnico que de repente ahora haya un chaval con otra mentalidad, abierto al cambio, con la humildad de saber que no lo sabe todo. Efectivamente se ha dicho, y con razón, que no defendía mucho, que basaba todo su juego en su talento, en su velocidad, pero se ha dado cuenta que para jugar en un club moderno donde el trabajo con balón y sin balón es importantísimo, sabe ahora que él tiene que trabajar mucho más, incluso más de lo que hizo en el Aston Villa, para poder destacar en un Barça donde, por ejemplo, la presión tras pérdida es importantísima. Puede hacerlo, tiene que tener la continuidad de hacerlo, pero sabe que debe hacerlo. Si Rashford vuelve a escalar hasta el nivel que sabemos que puede alcanzar, el Barça puede haber conseguido algo raro en el fútbol moderno. Una ganga. Esto escribía Guillem Balaguer, y es que es tal cual, Guillem. Vaya, es que es una ganga. O sea, yo creo que va a sorprender. Si tienes a un Rashford enchufado en su mejor versión, como hemos visto a picos en el Aston Villa, podría ser el extremo izquierdo titular, con Rafinha por dentro y Lamine por la derecha. Veremos si Dani Olmo puede tener más consistencia a nivel físico y demás. Puede sustituir también a Lewandowski, pero yo me veo un Barça, dime si me falta alguien, pero yo me veo un Barça delante de Pedri, con Lamine por la derecha, Rashford por la izquierda. Team Barça. Bueno, seguimos en Team Barça y toca ahora el momento de una cosita que tenemos que cerrar sí o sí antes de que empiece el mes de agosto, o por lo menos es el compromiso de servidor de que tengamos ya decididas las semifinales del Trivial del Barça de este verano. Nos queda unos cuartos de final que son los que disputaremos hoy, porque la pasada semana fue el penúltimo con el amigo Tony que se metió en esas semifinales. El rival será Ángel Pérez y en el otro lado del cuadro teníamos a Álvaro, que se metió de lleno y merecidamente en las semis, pero que da un emparejamiento, que es el que tenemos hoy entre dos rivales que yo no recuerdo bien si habían estado anteriormente en el Trivial. Se lo voy a preguntar directamente al amigo Jorge Jiménez, por ejemplo. Jorge, ¿cómo estamos? Bienvenido. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Tú no? No, es la primera vez, soy novato en esto. Es que ya yo decía, alguno me suena que sí, lo tengo seguro, pero otros no. Bueno, pues para este Trivial primero, para tu debut, ¿cómo te ves? Sin presión y a lo que venga, sin ningún miedo. A tope. Bueno, me has dicho cuando has entrado aquí, antes de empezar a grabar, que no sabías bien dónde te metías. No soy un friki, por decirlo de alguna manera, de la historia del Barça ni de su enciclopedia, pero bueno, me dejaré llevar y a ver lo que tengo en el poder de recepción. Aquí hemos venido a jugar, Jorge, y como también venimos a hacernos un poquito de publicidad también de Team Barça, y lo pregunto siempre, pues te lo digo a ti, Jorge, ¿tú por qué apoyas en el nivel premium Team Barça? Pues porque de todo el contenido que fui descubriendo poco a poco de nuestro equipo, pues es el más fiable, por decirlo de alguna manera, y el que más a gusto escucho. Después de consumir mucho y probar en otros sitios, pues me he quedado aquí. Bueno, pues te lo agradezco mucho, Jorge. No, aquí no hay favoritismos, siempre lo digo.
El otro, el rival de Jorge, es Raúl Tomás, Raúl KTJ, que siempre lo he nombrado así porque en Ivos recuerdo cuando empezó a apoyar a Raúl KTJ y siempre le decía Raúl KTJ. Raúl, ¿cómo estamos? Bien, estamos bien, recién empezadas las vacaciones, así que siempre se está mejor que trabajando. Sin duda. Bien, con ganas de volver otro año aquí al Trivial. Es verdad que Raúl sí ha jugado. Raúl ya jugó antes. ¿Y te acuerdas cómo quedaste la última vez, Raúl? Sí, perdí con Charlie, con Galliani en cuartos, como hoy, primera ronda. Mira, bueno, pues entonces vas a aspirar ahora a intentar meterte en semis, a ver si lo consigues a la segunda. Bueno. Y tú ya en ese entonces te pregunté por qué apoyabas Team Barça, pero creo recordar, intuyo, claro, ¿era fuera de la época Club TDP o era en Club TDP ya? Sí, empecé en Ivos al principio, de siempre, y luego, bueno, pues pasamos a Patreon y en el momento que decidiste lanzar los premios y demás, pues bueno, pues creí que había que apoyar porque el proyecto lo merece, porque te lo curras, y es que ahora mismo no nos imaginamos vivir sin Team Barça. Esto es así. Un poco exagerado eso, Raúl, por tu parte, pero bueno, te lo agradezco. Y pues Raúl ya conoce entonces el funcionamiento, lo conoce porque también han oído los trivias anteriores, los últimos emparejamientos. Y lo que tengo por delante yo y tienen por delante ellos son dos tarjetas. Una en la derecha y otra en la izquierda. Yo creo que por ser el debutante, si no le importa a Raúl, que yo creo que no le va a importar, que sea Jorge quien elija derecha, bueno, en este caso cara o cruz, no me quiero liar, con la moneda de Guardiola. Así que, Jorge, ¿cara o cruz? Pues digo cara. Dice la cara de Guardiola, yo voy a tirar la moneda. La moneda cae y ha salido cruz. Así que será Raúl el que elija derecha o izquierda. Raúl, ¿qué elegimos? Izquierda. Pues aquí tengo la tarjeta de Raúl, que la voy a poner por la derecha para no liarme. Y bueno, la pongo por la izquierda. Y la de derecha, que será la del amigo Jorge. Y empezaremos por Raúl, ya para intentar meterse directamente en semifinales, que tiene muchas ganas Raúl. Con la pregunta de entrenadores. Raúl, a ver cómo te ves. Yo creo que hay preguntas fáciles y algunas complicadas. Son tarjetas más o menos sencillas, pero bueno, veremos. ¿Qué entrenador alemán se hizo cargo del Barça? No va a ser el pasado año. En 1981. 81... Es que había pocos, ¿eh? Le hemos oído además en los especiales estos de Frederic Porta. ¿Cómo se llamaba? Pista no puedo dar porque fueron dos antes de Flick, o sea que si te doy una pista te descarto la otra. Bueno, te puedo dar pistas si quieres, pero te vas a perder una posibilidad quizás en rondas posteriores, pero bueno, tú eliges, ¿eh? Es que lo tengo en la cabeza, pero no me viene el nombre. Joder, que es un nombre corto además. Uh-huh. El otro es un poquito más largo, es cierto. El que entrenó antes que él es un poquito más largo. Yo no voy a decir nada porque lo tiene en la punta de la lengua y sé que va a joderle cuando se diga la respuesta correcta. Sí. Te rindes, ¿no? Pero lo tiene no ahí, me viene. Y yo tengo que meter el sonido Raúl, porque la respuesta correcta, o la que tendrías que haber dicho es Udo Lattek, mitiquísimo Udo Lattek, técnico histórico del Bayern, después del Gladbach cuando se fue Hennes Weisweiler al Barça, que fue el primero alemán, él se fue al Gladbach y de ahí se fue después al Barça y le ganó una recopa, quiero recordar, contra el Standard de Lieja, 2-1, con goles de Simonsen y Kini, y Udo Lattek, que murió en 2015, que en paz descanse. Bueno, pues error del amigo Raúl, y ahora turno para Jorge para ponerse por delante. Pregunta de entrenadores, y es una pregunta similar, curiosamente. ¿Qué entrenador inglés se hizo cargo del Barça en 1984? Pues tampoco lo tengo muy claro ahora mismo. Bueno, hay pocos ingleses. Bueno, ingleses quizá haya un poco más en la historia del club, al inicio sobre todo, pero este es muy... Bueno, no voy a decir muchas cosas porque también falleció, por poner una pista que no es pista en sí misma, pero bueno, falleció no hace mucho. El que buscamos no es difícil, Yo creo que Raúl a lo mejor lo sabe. No hay turno de rebote, pero Raúl puede que lo sepa. Jorge, ¿te atreves o no? Voy a decir Bobby Robson, pero sé que no es, entonces... Y lo dices correctamente, no es Bobby Robson. Y no hay turno de rebote, pero yo lo digo a Raúl si la sabe. Venables. Correcto. Terry Venables, que falleció en 2023, que ganó esa liga del 84-85 y que llevó a Barça a la final de la Copa de Europa en Sevilla ante el Steaua, que desgraciadamente se perdió en los penaltis. Bueno, pues de momento error para los dos y Raúl le toca el turno ahora del turno de jugadores. ¿Qué tres jugadores del Barça? Esta es fácil, ¿Qué tres jugadores del Barça fueron finalistas del premio Jugador Mundial de la FIFA en 2009?
Premio Mundial de la FIFA, claro, que no es el Balón de Oro. Bueno, yo creo que esto también lo he pensado. Yo creo que en aquel entonces se llamaba así. Le cambiaron el nombre, recuerda. Pasó al Balón de Oro, jugador de la FIFA. Después volvió al Balón de Oro. En fin. Pues Messi, Xavi e Iniesta. A ver, primer trío, podio de jugadores de la Masía. Fue algo histórico en ese 2009. Era una pregunta, como digo, sencilla. Raúl ha acertado en jugadores. Se pone 1-0 y Jorge se puede poner en empate con esta pregunta que de alguna forma tiene enlace con el programa anterior. Así que si tienen buena memoria y escucharon el programa anterior en el Trivial, a lo mejor les sale la fecha porque creo que la dijimos. ¿En qué año debutó Xavi con el Barça? Jorge. ¿Qué fecha exacta? Año. 1999. Qué cerquita porque fue en 98 con Luis Van Gaal, Supercopa de España ante el Mallorca, en la que incluso marca Xavi en aquel partido y lo devuelve a debutar con 18 años. Bueno de Luis Van Gaal, 98. Por uno se ha quedado ahí muy cerquita el bueno de Jorge. Bueno, pues de momento es todo 1-0, no hay nada decidido, Jorge, así que tranquilo. Pregunta de la Liga. ¿Qué dos jugadores, Raúl, marcaron cuando el Barça derrotó al Español 0-2 en mayo de 2015? Esto sí que es jodido. Son las preguntas de los resultados, con goleadores incluidos. Es muy difícil. 0-2 ganó el Barça en mayo de 2013. ¿Y quiénes marcaron los goles? Messi y Piqué. Es que claro, es complicado. Yo podría haber pedido la pista, Raúl, pero igualmente la pista lo podría haber acercado un poquito. Tampoco lo hubiera decidido gran cosa. Así que la respuesta es... ¿Te imaginas que hubiera sonado los aplausos? Hubiera sido increíble, ¿eh? Pues no, los goles fueron de Alexis Sánchez y Pedro. Fue un partido además que ya el Barça era campeón, con Tito Vilanova. Se ponía con 97 puntos, penúltima jornada, y en la última, si ganaba, conseguía los 100 puntos famosos aquellos, superando, o igualando el récord de Mourinho en el Real Madrid. Bueno, pues no lo acertó Raúl, así que de momento esto sigue 1-0, lo cual no está mal para Jorge, que se puede poner con empate ahora en el turno de la Liga, que es la siguiente. ¿Cuál ha sido la mayor victoria en Liga del Barça frente al Español? En toda la historia de la Liga, el mayor triunfo del Barça ante el Español. 6-1. 6-1. Bueno, mira, no estaba mal tirada, pero... podría haber pedido pista, le podría haber ayudado quizás algo, no lo sé. Fue un 5-0. La más alta que ha tenido. Eso sí, la consiguió 7 veces el Barça en toda la historia. Y el Español, curiosamente, tiene en el derbi barcelonés la mayor goleada. Un 6-0 en la temporada 50-51. Y por añadir otra cosa más, esto es muy curioso, y ya comenté cosas de ChatGPT hace nada, cuando preparaba las pistas para el jugador escondido. ChatGPT aquí me ha mentido, pero vilmente. Es una cosa que ChatGPT hace mucho, mentirte a la cara, y me decía que un 8-0, con goleadores incluidos. Y yo buscando, y no había un 8-0 por ningún lado. E insistía que un 8-0, y al final me reconoció que mintió. Con 3 goles de Kubala, y se lo había inventado. O sea, fantástico ChatGPT en estas cosas, pero bueno. Se tiene que hacer mecenas, ChatGPT. Totalmente. Bueno, pues falló Jorge. Bueno, yo decía preguntas fáciles, complicadas. La verdad que de momento está la cosa que no me lo esperaba que fuera así, pero es cierto que la pregunta de los goles de Raúl era complicada. No hay que dejar de reconocerlo. Y Raúl tiene el turno ahora de la pregunta de, que no me quiero liar de tarjetas, que es esta, aquí está, de curiosidades, que son las que más me gustan a mí. Raúl, ¿quién dio nombre, da nombre todavía de hecho, a la sala de prensa del Camp Nou? Esta pregunta es bonita. Fue jefe de prensa del Barça durante muchos años, inicio de los 80 con Núñez hasta 2003 que llegó a Laporta, falleció en 2008. Yo ya os doy contexto porque veo que las pistas no las queréis y en este caso es que tampoco podría decir gran cosa más de lo que te he dicho ahora. Así que muy querido entre periodistas, jugadores, murió de cáncer, desgraciadamente. Es el que da nombre a la sala de prensa del Camp Nou. Esta pregunta ya, para que no se te olvide nunca el nombre, porque no la vas a acertar. Lo habré tenido que oír, pero... Seguro que muchísimas veces el nombre de Ricard Machens, que es la sala de prensa del Camp Nou y del actual Spotify Camp Nou. Así que, bueno, fallo para Raúl, de momento 1-0, eliminatoria de resultado muy fútbol italiano de los 90, a lo mejor. Pero bueno, no pasa nada. Esto también es parte del juego. No va a quedar esto 6-5 como el último trivial. Puede quedar 1-0 y no pasa nada. Pregunta de curiosidades para Jorge con la siguiente que da 3 opciones. Jorge, esto siempre viene bien también. Aquí no te puedo dar pista. ¿Cuántos minutos consecutivos jugó Víctor Valdés sin encajar un gol en la temporada 2011-2012? Y te digo las 3 opciones.
796, 896 y 996. 996. Se vino arriba Jorge y la respuesta es... Bueno, era una de las tres, no había más opciones y eran 896 minutos. Estuvo Víctor Valdés hasta que el amigo Ander Herrera rompió esa racha de imbatibilidad marcándole un gol en un Athletic Barça. Bueno, pues falló también. Esto sigue 1-0, lo cual no es malo tampoco para Jorge. Y Raúl puede ponerse 2-0, lo cual ya alinearía bastante ya lo que es la recta final del Trivial. Con la pregunta siguiente, que yo creo que la va a acertar. Tiene que acertar a Raúl, si no ya apago el micrófono y me voy. La pregunta es la siguiente, Raúl, de partidos europeos. ¿En qué estadio ganó el Barça la Champions League en 2006? En Saint-Denis, en París. Yo la doy. La doy por válida, aunque ponga el Trivial Stade de France, que es el nombre, digamos, oficial, pero Saint-Denis es el que todo el mundo conoce también popularmente, porque está en el barrio de Saint-Denis, creo, en París. Bueno, pues acertó Raúl y esto pone la cosa 2-0 con 2 turnos todavía por delante para Jorge, que quiere decir que no hay nada decidido. Eso sí, si acierta la última Raúl, pues acaba esto, pero Jorge tienes que acertar aquí tú, ¿eh? Con partidos europeos, hasta la temporada 2017-2018, ¿cuántas veces ha sido Leo Messi? Bueno, fue ese número ya final, no es que ganase más títulos de esto que estamos buscando. ¿Cuántas veces fue máximo goleador de la Champions League? Hasta esa temporada, que fue el número que le quedó ya redondo. Las veces que ha sido Messi, máximo goleador de la Champions en una temporada. ¿Cuántas veces en total? Puedes preguntar pista. 5. Bueno, qué rapidez, ¿eh? Qué maravilla. Me has dado la pista diciendo el número redondo. Ah. Estaba dudando bueno. y me he lanzado. Bueno, pues mira, pues no pensaba que fuera de la pista. No lo he hecho queriendo, ¿eh, Raúl? No me lo tomes a mal. No lo sabía, pero creo que no desvelé mucho, pero Jorge es un tipo listo. Bueno, pues 2-1 se pone esto y ahora puede decidirlo igualmente Raúl, el último turno, que es el turno de victorias. Raúl, puedes decidirlo con tu 3-1 aquí, con una respuesta que yo creo que la debes saber. ¿Cuál fue el resultado de la final de la Copa Mundial de Clubes de 2009? 2-1. ¿El rival lo puede decir también? San Lorenzo puede ser o no. Sí. Estudiantes de La Plata. Perdón. ¿Y los goleadores? Ya, entonces ya los rizas, ¿eh? Aquí el rival. Pedro y Messi. Bueno, es que ya... Así es como se debe... Con el escudo. Claro, así es como uno debe entrar en semifinales dando la respuesta más que completa. Jorge, claro, cuando responde así, poco más que hay que añadir, ¿no? Lo ha abordado, claro. Es que el gol de Messi inolvidable. Le ha costado lo del equipo Estudiantes a Lorenzo. Bueno, al final lo ha encontrado con Verón, creo que estaba en aquel Estudiantes de La Plata. Bueno, pues felicidades, Raúl. Te metes ahora sí en semifinales. ¿Cómo has visto a Jorge? ¿Cómo has visto el Trivial en general? ¿Bien? Bien. Bueno, pues, hemos dado menos nivel que las rondas anteriores, esto hay que decirlo. Bastante menos. Las que me han tocado han sido bastante fáciles, las que he acertado, pero bueno. Bueno, yo solo os digo que tenéis en semifinales, tienes tú en este caso a Álvaro. Así que mucha suerte contra Álvaro. Ya, nos vemos el año que viene, ya me... Se autodespide Raúl. Bueno, igualmente, Jorge, gracias por participar. Si te quieres venir el próximo verano, si sigues aquí, si Team Barça, como decía Raúl, si yo apago esto, la gente va a echar de menos Team Barça, por tanto no lo apagaré. Seguiremos aquí un año más y el próximo verano, si te apetece, te vienes aquí al Trivial, ¿vale? Seguro. Pues Raúl, a ti te veo ya en semis contra Álvaro, ¿vale? Y felices vacaciones. Igualmente. Culé, ¿estás ahí? ¿De verdad? Pues haces bien. Porque has llegado al lugar indicado para recuperar la fe en tu equipo, para encontrar a otros como tú. Ellos se atrevieron cuando peor estaban las cosas. Fueron valientes y ahora, como comprenderás, no van a parar. Porque a veces la gente merece que recompensen su fe. El Más que un Club necesitaba un sitio como este, donde las prisas importen lo justo y el contenido marque la diferencia. El podcast que buscabas para volver a ser uno con tu equipo. Porque, culé, si eres del Barça, este es tu podcast. Luego no digas que no te avisé.
Bueno, pues nos vamos a ir marchando en esta terracita 5x07, 7 programas ya en este verano y, por cierto, muy contento, ¿eh? Cómo está funcionando a nivel de escuchas todos los contenidos en este verano. El verano suele ser en los meses de verano, julio, agosto, ahora que se aproxima, los meses más complicados para el podcasting en general, cuando la gente más descansa, cuando se publica menos. Para el fútbol, por ejemplo, se para todo y claro, hacer un podcast de fútbol sin fútbol, aunque en este caso, en el de hoy, hemos podido hablar ya de pretemporada, del Barça en juego, pero hasta ahora habíamos hablado de muchas cosas distintas y aún así los contenidos habían funcionado y han funcionado muy bien a nivel de escuchas, tanto en iVoox como en Spotify, donde seguimos lento pero seguro, creciendo. Y en iVoox, bueno, 2.000 escuchas, en Spotify pasando las 500, casi 600 por episodio, lo cual hace una suma si metemos también por ahí YouTube, que por cierto, el 5x06 en YouTube funcionó también muy bien, con casi 400 escuchas o visualizaciones, aunque sea un audiograma, no tenga nada de imagen con movimiento, por decirlo así. Pues sumamos casi 3.000 escuchas en este verano, lo cual no está nada mal. Ya sabéis que Team Barça se hace las cosas lentas, con mucho cariño, sin prisas, fundamentalmente sin prisas, sin agobios, y hablando de todo un poco. Del fútbol, de lo de Ter Stegen, en esta ocasión también con lo que os habré puesto de Guillem Balaguer y esa charla sobre el Rashford más íntimo. Y nada, si incluso esto lo oís el lunes o el martes, ya estará el trivial del Barça, que espero haberlo podido grabar el lunes, pero el domingo pues no lo tendréis, el trivial, y no pasa nada. Puede quedar un podcast muy chulo, como el que ya habéis escuchado, si lo habéis oído en el domingo, porque sois muy cafeteros de TVP y no podéis vivir sin un podcast del Barça recién salido. Pues yo lo que espero y deseo es que os haya gustado este 5x07. Dejad comentarios siempre y os leo, sí, la última pista del jugador escondido, después de aquello de que jugó en 8 países distintos, 16 camisetas diferentes, 30 competiciones distintas, después que fue el primer jugador de su país en ganar la Champions y su máximo goleador histórico durante 14 años. La pista 3 es, creo, la que os va a desvelar mucho al jugador escondido, pero bueno, a lo mejor me equivoco. La pista es la siguiente: hijo de futbolista y padre de futbolistas, en un partido internacional protagonizó con uno de ellos una escena inédita en la historia del fútbol. Pista muy bonita, pista que seguro que ya os vienen nombres a la cabeza, porque es un caso que además fue muy conocido y muy nombrado. Pero bueno, pensando, las 3 pistas ya están dadas. En descripción tenéis los minutajes de las pistas, lo cual me encanta porque podéis ir a buscarla exactamente si no la tenéis fresca en la cabeza. Y poco más que añadir. Gracias por estar ahí. Si eres mecenas de Patreon, te quiero con locura. Y yo me marcho, me voy, me despido. Qué raro hacer un podcast un domingo, el lunes libre. Bueno, no viene mal tampoco, estamos en verano. Que nada, gracias por estar ahí. Nos vemos, ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça.